ya te ponen una altura muy baja, no hay una inclinación. Y casi siempre que hay alguien alto o que hay alguien con un pelazo, estás jodido. El que tenía delante la última vez era un moño, sí. Pero yo sigo creyendo que los cines que ir al cine es una experiencia especial. O sea, hay gente que dice, no, tal, y es verdad que ahora ya hay cada vez más publicaciones de películas, estrenos de películas en paralelo en plataformas. Netflix, por ejemplo, la de La mano de Dios de Sorrentino fue en Netflix y en el cine a la vez. Uh-huh. Tiene mucho sentido, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo podemos ayudar a mantener el cine? Me parece una experiencia diferente e importante. Es casi que es un bien cultural, pero evidentemente tienes que hacerlo atractivo y competitivo, y eso es muy difícil hoy en día. Es que cada vez, si no, vamos a estar avanzando hacia una sociedad encapsulada, donde todo el mundo lo ve desde su casa, la gente no interacciona, la gente tal. Bueno, sí, interaccionará el mundo digital, pero a la vez, en lugares físicos, el cine es un lugar para consumir cultura conjuntamente, ¿no? Yo creo que el cine, la gran diferencia, y no tanto por lo conjunto, ¿no? Porque a la hora de la verdad tú vas con tu novia, vas con tu amigo, vas con tu familia y cada uno tiene una experiencia bastante encapsulada, más allá de que luego comentes la película, ¿no? Uh-huh. Es más la experiencia de ver la película tal y como la gente que la hizo y que dedicó un presupuesto enorme en sacarla adelante, realmente pretendía que tú vieses esa experiencia. Uh-huh. Detalles que no eres capaz de apreciar en una película bajada, pirateada de internet, o que no eres capaz de apreciar en la pantalla cutre que tiene tu portátil. O... Uh-huh. Es como grabar el podcast con este material frente a hacerlo con la cámara del móvil. Al final dices, estás tratando de añadir un valor al producto, uh-huh, que lo mismo está intentando el director y todo el equipo técnico de la película, que trata, uh-huh, de que sea una sensación más envolvente. Está pensada para un cine, no solo para verla en tu casa. Uh-huh. Cosa que también, evidentemente, lo vas a acabar haciendo porque cada vez encontramos más excusas para aislarnos y para estar en casa, pero a la vez yo creo que hay que luchar porque algunas cosas mantenerlas y fomentarlas. Probablemente el cine, bueno, y como otras tantas cosas, no necesariamente... Bueno, el teatro igual es un poco más limitado porque parte del teatro la experiencia es verlo en vivo, ¿no? En carne y hueso. Uh-huh. Sería algo que perderías parte de los matices, de la interpretación de la persona por verlo grabado. Precisamente gran parte de la gracia es eso. No se está grabando porque lo que quieres es sentir la calidez de la voz. Sentirla en el pecho. Sentirla en el pecho, al fin y al cabo. Pero el cine, en verdad, hay películas que son para ver en el cine. Películas con las que... Esto me refiero a título personal de cada persona. Hay películas que yo no querría ver... en la pantalla de mi ordenador o en la televisión que tengo en casa, sino que son películas anticipadas o películas en las que tengo una confianza especial en la visión del director o del director de fotografía, o películas que quiero realmente ver cómo esa persona lo vio a través del sensor de la cámara de 50.000 euros que tenía encima el camarógrafo, ¿no? Pero bueno, también el cine, ahora hay experiencias místicas. Yo las últimas películas que fui al cine son estas películas que graban lo que se llama... No tiene una grabación especial, algunas son en 3D o no, pero luego tienen el paquete que se llama 4DX. No sé si fuiste a alguna de estas. 4DX, o sea, verla en 3D. En 3D, y aparte tienen lo que es la cuarta dimensión que se llama, que es la dimensión sensorial, y tienen como un conjunto de... Ah, sí, como por ejemplo que la butaca tiembla o las butacas responden a los movimientos de la cámara o del vehículo que está en pantalla, si llueve... Sí, pero al final lo estás ubicando necesariamente en un tipo de cine muy de acción, muy sensorial. Para nada. Impresiones. Para nada. Yo tengo visto películas que no son... que igual no esperas. Hombre, evidentemente no todas las películas las estrenan con esa cuarta dimensión, por así decirlo, pero hay muchas películas o muchas escenas que más allá de lo que tú pensarías que es obvio, que es escena de tiros, pues poner aquí o un coche, ¿no? Una película que hay... Cosas que puedes pensar que la inmersión de esa cuarta dimensión puede dar un extra, pero en cosas tan estúpidas como que el movimiento de la cámara o el cómo panea la cámara se acompañe con cómo el asiento se mueve, aunque sean cosas muy sutiles. Es algo tan tonto como cuando salió la PlayStation 2 y añadieron vibración al mando. ¿Tú qué coño me va a dar? Es solamente una vibración, tiene muy poca. Añade es solo una dimensión más, ¿no? Que es la vibración del mando. Sí, sí. Pero esa dimensión más... es la diferencia. Que es la misma vibración para el coche, que para el disparo, que para cuando te pega un puñetazo del muñeco del otro, que no sé, es lo mismo para todo, pero hostia. Añade ese punto de adrenalina. Hostia. Eso es verdad. Es como no solamente estoy viendo una cosa aquí en una pantalla, eso se traduce sensorialmente en algo más. Y es exactamente lo del 4X. Al principio igual esperas, bueno, es la coña, yo qué sé, por 5 euros más voy a ver la película aquí, voy a notar que cuando pegan tiros también me hace el asiento brrr, pero hasta para una escena que no es inminentemente de acción o de movimiento en sí, simplemente el que si la cámara se está moviendo así, el asiento se mueve así con ella, te da un punto extra de parece que estás ahí, coño.
Son 5 euros bien gastados. Sí, estás añadiendo el factor diferencial, lo que hace que la gente no tiene en su casa. Y cada vez va a tener que haber más de eso, porque al final, en esto y en un montón de cosas, o ofertas que se diferencien, ¿no? Lo cual a la vez pone una gran presión y va a crear un efecto embudo en el que muchos proyectos directamente, o vas a necesitar cierto tipo de especialistas y gente que tenga eso en cuenta frente a el sector tradicional, ¿no? Que al final igual va a tener, hay gente que va a seguir haciendo películas de una determinada manera o sin tener en cuenta todo esto, porque ya tiene una inercia y un prestigio, pero vas a necesitar una nueva generación de gente que lo vea también de otro modo, cada vez más ofreciendo experiencias ¿Qué crees que es innovadoras. necesario cada vez ofrecer un extra más para que la gente siga consumiendo ese formato versus verlo en Netflix en su casa? Cuanto más, quizás es que además toca otro tema, que es que cuanto más cualificada está la gente, cuanto más competitivo es el mundo. ¿El que lo hace o el que lo consume? El que lo hace y el que lo consume, pero sobre todo el que lo hace, ¿no? Cuanto más se satura un mercado, un ámbito profesional, va entrando gente muy formada y gente que igual no encontraba ni siquiera trabajo en otros ámbitos y entran ahí. O sea, hay gente, o sea, hay lugares en los que cada vez va a hacer más falta distinguirse, sobre todo en el ámbito del ocio, del entretenimiento, de decir, bueno, hay fórmulas que funcionan, sí, pero hay otras que es que se las barre todo por ejemplo, el ocio consumido desde casa, o hay muchos sectores tradicionales que son vertebradores de nuestra historia, como el teatro que hablábamos antes, que dices, el teatro necesita, yo verdaderamente lo siento así, ¿no? Cuando vas al teatro, vas porque es una experiencia diferente, ¿no? Pero no todo el mundo conecta con esa experiencia, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de que alguien se lo haga, o sea, le seduzca, ¿no? Hacia ir al teatro, o la ópera, o la zarzuela, o cualquier música clásica. Es decir, a veces necesitas romper una barrera de entrada que esos sectores tienen, que de fuera no lo vas a ver. Y claro, le vence siempre el ocio fácil, el ocio mainstream, que está todo preparado para que lo consumas. Mientras que en cambio esto otro merece la pena, merece vivir, es una forma de belleza al final, pero dices, necesitas también adaptarte a los nuevos tiempos. Y es difícil, es que es un gran reto. Pero es la naturaleza de... A ver, gran suerte de todo esto que es. ¿No? Evidentemente estoy muy de acuerdo en la afirmación de que evidentemente cada vez los mercados en cualquier industria, en cualquier sector, cada vez la cosa es más... hay más competición, pasa más tiempo, la gente entiende mejor las herramientas con las que puede trabajar. Al fin y al cabo, llevamos 8.500.000 de años de historia en la humanidad en la que estamos contando las mismas historias. Pepito, da igual si es el héroe con el escudo y la espada matando al dragón, o Pinocho... Jeff Bezos triunfando con Amazon. Me refiero más desde el punto de vista del entretenimiento, lo que estamos hablando, ¿no? Sí. El cine, el teatro... Sí. Al final, más allá de que los formatos vayan cambiando y la gente al final acabe pasando el teatro en favor de las películas y la gente eventualmente acabe dejando el cine en favor de estar enchufado al VR en el metaverso o lo que sea, al final las historias no se pasan de moda, simplemente porque tú te vas a morir y tus nietos van a necesitar o tus hijos van a necesitar escuchar las mismas historias que tú escuchaste, pero con otros héroes, con otros protagonistas, con otros... Al final es lo único que... al final todo el arte. Las películas igual es la forma más completa de contar una historia, ¿no? Porque tienes distintas perspectivas de las distintas cámaras, la música también acompaña, la iluminación, tienes muchas herramientas para contar la misma historia, pero el teatro, una zarzuela, la música son también herramientas de contar o de narrar una historia de una forma o de otra. Y en esa línea, pero también te digo que ahí hay una renovación y hay una competencia que cuestiona un poco el modelo tradicional, por ejemplo, las series. Ahora ha entrado de lleno en la moda de la... Bueno, moda no, el nuevo movimiento, el nuevo espacio de las series, que antes era una cosa claramente diferenciada del cine, muy claramente. Generalmente no tenía la misma calidad de medios, no tenía la misma profundidad de las historias, o no era profundidad, no era más el nivel de acción o de lo que sea, pero ahora de repente tienes Juego de Tronos, Mad Men, tienes de todo, o sea, es decir, series que abarca desde el suspense hasta la acción. Entonces, entra en un terreno donde tradicionalmente era el cine, pero... Sí, creo que el parte del problema es... Sí, no tanto la distancia que tienes, sino que no te está apuntando siempre a la boca y que a veces te está apuntando un poco ahí arriba y pierde el... A ver, ahora. Se te escucha el 80% del tiempo bien, pero a veces... Sí, al alejarme. Hay que pillar la técnica. En el tercer episodio estamos entrenadísimos. Y panchísimos. Nada, pues lo que digo es que las series a mí me da la sensación de que han entrado en un terreno que tradicionalmente era sagrado del cine, que era pues crear cosas memorables, ¿no? Y cosas profundas y cosas que te llegaran y que te acordaras de ello, ¿no?
y también obliga al cine a adaptarse a eso, incluso a muchos directores y actores a participar más de esa manera. Entonces yo creo que ha barrido una parte del cine. Es decir, sigue haciéndose películas, pero ya no tiene ese espacio protagonista, el cine puro y duro, pero sí que deja el espacio más libre a películas que no tienen sentido si son en serie. O sea, que son películas que tienen sentido concentrando un mensaje, con más metáforas, con escenas. O sea, es que ya vuelve a ser un arte el hecho de no tener que explayarte en un montón de capítulos para contar una historia. Ya estás filtrando la calidad, porque ya no estás diciendo, no, pues lo normal es contar esta historia atropellada. No, eso ahora ya se lo barren las series. ¿Sabes? Uh-huh. Las series ya desarrollan todo lo que quieren, una historia o en la acción o lo que sea. Pero ahora ya dejas el cine para esa gente que es capaz de contarte algo, que te enteras de un montón de detalles sin necesidad que te hagan 50 capítulos, ¿sabes? Y eso me parece... Es como la poesía y la novela, al final. Es esa... Es un arte en sí, es un arte, la capacidad de condensar. Sí. No puedes contar las mismas historias si sabes que cuentas con tanto espacio o que estás forzado a rellenar tanto espacio. Sí. Versus una película que tiene que ser más directa en ciertos sentidos, más allá de que se puedan extender en el tiempo 200 años, aunque sea con una pantalla negra que ponga 10 años después. Sí. No, pero que como que se ha separado, se ha ramificado, ¿no? El arte del cine, en mi opinión, ¿eh? Y ha aprendido a adaptarse un tipo de cine a una cosa y otro tipo de cine y de mundo audiovisual a otra. Y quizás eso es lo que vaya pasando en un montón de cosas, ¿no? También creo que ahora que estamos reflexionando de cómo igual las series pues están elevando el nivel de producción, se están comiendo parte del terreno que antes era el cine, y el cine se está convirtiendo en una experiencia distinta, o por lo menos que da la oportunidad a la gente que crea cine de diferenciarse, ¿no? Creo que parte y supongo que estarás de acuerdo conmigo, que parte de este boom de las series del que estás hablando ahora más que podemos estar diciendo los últimos 5 o 10 años, bueno, probablemente algo más atrás, pero vamos a decir 5 o 10 años. En parte es que la tecnología habilitándolo, y es básicamente el hecho de que todo el mundo pueda streamear una serie cuando quiera. No tienes tanto mercado, tantos ojos pudiendo ver tus series y tienes que darles un espacio televisivo, una cadena reconocida, versus si puedes dar a todo lo que da. Vamos a producir series que la gente que realmente las quiera consumir se va a poder bajar, si quiere, 12 episodios en la cama con el portátil en las piernas viéndola con la novia. Sí, ya no es un espacio exclusivo de la tele, que era donde se ponían las series ahora, y no era imposible plantear una serie en un cine. En cambio ahora consigue la calidad de una película dentro de algo que la gente lo puede ver, claro. Y casi igual entonces responde a una necesidad, casi al final es pura lógica que existan así, ¿no? Es una forma de crear más valor, mantener a la gente fidelizada allí, ¿no? Y con la calidad del cine. Yo creo que es también explotar un poco el vicio, el viciosillo que tenemos todos dentro. Igual que, yo qué sé, quieres ver una serie y quieres ver más, no puedes ver más. ¿Por qué? Porque, digo antaño, ¿no? Porque hasta el sábado que viene no vuelve a salir otro episodio de lo que sea. Ahora quieres otro episodio más o quieres otra serie más, te puedes meter 12. Yo conozco gente que se mete unas horas. Pasa muy a menudo porque hay mucha gente que tiene una grandísima habilidad. Bueno, ya hablamos de varias cosas, porque aquí puede ser que una persona tenga un gran talento y una capacidad de... Esto tiene que ver con cómo te perciben y te muestras en público, ¿no? Entonces hay gente que tiene una predisposición natural a brillar en un arte y en una forma de expresión, pero en otras siente un montón de prejuicios y complejos sobre sí que pueden ser innatos de un bloqueo, o porque no siente esa habilidad o esa frescura, o por algo que les ha pasado previamente, que yo que sé, puede ser hasta más experiencias con profesores. Su trauma. Sí, un trauma, o algo que les hacían feos, ¿no? Cuando hacían algo en público, lo que fuera. Es que hay gente que... Yo no sé si te has pasado a ti, que hay épocas que pasas por las manos de gente, ¿no? De profesores, de gente que te moldean para ganar confianza en ti mismo, y otras veces que has pasado por gente que te censuraba. Y entonces, según eso, pues bueno, sobre todo cuando eras pequeño, tu predisposición a esas cosas era diferente. Y hay gente que igual ha vivido con personas, una educación que le ha permitido expresarse en público mejor, o que ha sido algo natural, en mi caso, por ejemplo, frente a otras personas que es que sienten que las palabras no son su fuerte, que están acomplejadas porque les han hecho de menos, por ejemplo, gente extranjera, inmigrante, que dice algo de una determinada manera y ya claramente la identifican de una forma, o porque, bueno, algo que por algún motivo lo asocian a algo negativo y les genera una gran inseguridad, ¿sabes? Pero en confianza no, porque en confianza no se sienten cuestionados, pero en cambio cuando ya es ante el público, un micro, lo que sea. Incluso a mí me pasa, bueno, aprendiendo ruso,
curioso porque yo siempre doy las clases online y es como mi hobby, ¿no? Uno de ellos. Y... ¿Con otra gente o en plan no, aprendiendo tú? con una profe, con una profe. Eso, con otro humano me refiero. En plan, sí, por Zoom o por sí, lo que sí, sea. Sí, con una IA. No, pero igual yo que sé, era un curso de estos que vas siguiendo capítulos o tal. Pero... Una IA de Putin. No, con una profe. Es muy guay, ¿no? Porque aquí hay un sitio muy bueno aquí en Madrid para eso. Y me da muchísimas facilidades, a mí se adapta mogollón a mi horario, es que es la leche. Pero el caso es que yo en el ordenador no tengo ni que pensar en ello. Es decir, estoy acostumbrado, me centro exclusivamente en lo que escucho, en lo que digo y ya está. Pero un día de casualidad me dio por ir allí a saludar, porque no la conocía en persona físicamente, no sabía cómo era. Después de llevar ya muchas sesiones con ella, ¿o qué? Sí, unas cuantas. Y claro, es una señora, es muy alta, es muy maja, muy ¿Es rusa? Sí, no, y ucraniana. Y bueno, el caso es que al conocerla me bloqueé, no era capaz de hablar en ruso como lo que era capaz de decir en online. En tu entorno, sí. Sí, que era mi entorno de confianza, de en confort. Pijama. Efectivamente, en mi pijama con mi café recién hecho de cápsula y en mi casa, ¿no? Pero es verdad que eso yo lo he vivido aplicado a esto, que es una cosa súper específica. Pero hay un montón de mensajes indirectos de tu entorno que te dan esa sensación de seguridad. Y hay gente que le puede pasar eso hablando en público, dando una presentación en español, en su idioma, ¿no? Yo creo también, bueno, no sé exactamente relacionado con esto último que dijiste, pero sí con algo de lo que estabas comentando antes, que esa sensación de sentirte un poco desamparado, como este no es mi... Estoy hablando esto igual... Eso en confianza con tus amigos, evidentemente no te cortas. O el ejemplo que decía yo antes del chico, si está en un concierto y está cantando la canción de su artista, como nadie está pensando en él, claro que sabe cantarla y seguir al ritmo, pero luego se ve ahí en la tesitura, ¿no? Yo creo que es algo, y ahora me lo confirmas y tal, porque tienes también experiencias similares, es algo muy español, sentirse, yo qué sé, vas a Londres con los amigotes, no ahora en estos puntos de nuestra vida, los que yo qué sé, estamos igual un poco más espabilados hablando inglés y tal, pero... ¿Se nos fue una luz? No. Ah, sí, mira, esa de atrás. Cago en la leche, va varias veces que se me va. Bueno, sigue brillando. Esa sensación de que la gente española le da cosa hablar en inglés. Que dice en inglés, dice en ruso, dice lo que sea. Y luego ves a un guiri. Es hablar dos palabras, un francés que chapurrea dos palabras de español, un inglés que chapurrea dos palabras de español, y orgulloso de las dos palabras que sabe. Y al final... Tú no estás pensando, mira el guiri este de mierda que no sabe hablar español. Estás pensando, ole sus cojones. ¿Cómo es que nosotros tenemos esa vergüenza ajena de... O tratamos de ridiculizar al otro. Anda, mata, no sabes hablar en no sé qué. ¿Dónde vas diciendo eso? ¿Qué sé? Luego esa gente, te quiero decir, ahora la verdad, en términos de hablar, pues estamos hablando de otra cosa, otras habilidades, pero hablar, que es lo que estamos centrando este último tramo de la conversación, es ridículo. El andar pensando, sobrecogerte porque estaré pronunciando perfecto. Eres español, coño. Es normal que no pronuncies ruso como si fuera ruso, que no pronuncies el inglés como si fueras un inglés. Y en última instancia, ¿por qué estás hablando con ese guiri? Porque te quieres comunicar. Si eres capaz de comunicarte efectivamente, ¿qué coño más te tiene que dar? Si estás diciendo, si estás pronunciando como si fueras del sur de San Francisco, Yo creo que es algo muy español. Yo noto en los guiris que no se cortan tanto y que presumen rápido las tres palabras que chapurrean del no sé qué, por ejemplo. Puede ser. Sí, a ver, esto es un tema muy amplio, porque sí somos muy de avergonzarnos o de ridiculizarnos o de echarnos para abajo aquí. Sí, puede que en buena medida esté asociado eso, a lo que tú dices, a una cultura en la que muchas veces cuando empiezas a intentarlo se censura el fallo mientras estás aprendiendo. Es decir, y cuando estás aprendiendo, estás cometiendo errores, estás experimentando libremente... sea en la escuela o sea tal, no digo todos porque yo he tenido muy buenos profes, algunos, pero otros es verdad que bueno, no son tan estimulantes y hay veces que la gente es muy de meterse, de dar caña o incluso usas unas palabras cultas, de repente alguien hace un comentario, ya te ridiculiza o ya te dice cualquier cosa, supongo que te habrá pasado, no sé. Hay que quedar de sibarita diciendo... Sí, asociar o sea, poner... atribuir algo a la forma en la que hablas, ¿no? Como una demostración de estatus o de alguna tontería. Y yo, por ejemplo, eso creo que hay otros lugares donde no ocurre, incluso de habla hispana, ¿sabes? Que se valora más el uso de sinónimos, el uso de riqueza en el lenguaje. Y eso tiene un poco también que ver con esto, porque si tú demuestras que hablas bien inglés o que lo pronuncias o que... A veces yo creo que eres más proclive a que se
bueno, a que haya gente que igual te lo afee o que te diga o te llame la atención o te ríes. Por ejemplo, te pasa en una clase de inglés eso, ¿no? Y quizás por eso la gente no lo intenta tanto, porque a veces está como bien visto el ser así un poco perfil bajo, no llamar la atención, no hacerlo súper bien y tal. No sé, yo eso sí que creo que lo he percibido. No sé si se puede generalizar, pero sí que puede que tenga que ver con aprendizajes adquiridos. Así. Igual también la gente puede tomar esa... Lo típico, ¿no? De que el clavo que destaca es el que se lleva los martillazos, no sé, es un proverbio japonés o no sé qué. Pero igual mucha gente lo toma como ser pretencioso, ¿no? Lejos de que trates de ser tú mismo o ser una mejor versión de ti mismo, porque muchas veces para convertirte en esa persona que habla así o que utiliza esos sinónimos o que se comunica de una forma distinta a la gente que tiene alrededor, en algún momento tienes que ser cinturón blanco de eso. Antes de ser un crack haciendo algo, tienes que intentar y fallar. Lo que estábamos hablando antes. El fracaso es necesario para llegar a... No puedes pretender ser bueno en algo sin haber caído. No puedes pretender ser el mejor jugador de tenis del mundo si no te dieron una paliza 300 veces. No puedes ser el mejor luchador del mundo si no te dieron 4 bofetones el primer día que llegaste al gimnasio. O no puedes ser el que mejor habla del planeta Tierra si no metiste 4 burradas o si no trataste de salir de la jerga que tienen los 4 que tienes alrededor. Sí, efectivamente. O sea, creo que esto está muy embebido en la cultura del emprendimiento, por ejemplo. Muchas veces decimos, ¿por qué se emprende más en unos países que en otros? Pues puede que sean... Esto es un tema muy interesante también porque hay gente que lo relaciona la cultura protestante y el catolicismo, con herencias culturales, ¿sabes? Como de nuestra forma de relacionarnos en sociedad o con nosotros mismos o con Dios. Es decir, hay incluso cosas ahí subyacentes debajo de la superficie que puede que nos estén condicionando la forma de pensar, que no somos nada conscientes, ¿no? Por ejemplo, la forma en que prejuiciamos, en las que ya estamos diciendo esto que va, esto no va a funcionar, o esto sí. ¿A dónde va este? Sí, ¿a dónde va este? O esto, ¿cómo lo voy a hacer yo? Tal. A veces el tipo ese de mensajes, que es más fácil que igual ciertas culturas o lugares no se lo digan y en otros sitios sí se lo digan. Y eso al final afecta a estas cosas, en última instancia, ¿no? A quien hace algo de una forma diferente, a quien comete errores en un proceso inicial hasta perfeccionar, que cada uno tendrá su propio proceso de aprendizaje totalmente diferente, que es algo que nos cuesta mucho entender a veces, ¿no? Hacia nosotros mismos, a veces nos damos una caña enorme porque nos ha costado y vemos el fracaso como algo absoluto, cuando en realidad nadie se va a acordar de eso y se van a acordar la vez que has tenido éxito. Es que al final eso, nosotros no podemos evitar ver el mundo desde nuestro punto de vista y vivir desde nuestras propias carnes, pero lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Lo típico de tú estás ahí 5.500 años fijándote un detalle que tú piensas que para ti lo es todo y luego el fulano que pasa por ahí al lado, ni se fijan si llevas la raya bien peinada. Y si no estás muy cerca de él, no se fija ni si hueles bien o hueles mal. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que para ti eso es el centro del mundo, del mismo modo que eso, el miedo al fracaso. Aunque el otro se ría de ti o no se ría de ti, esa persona se va a ir a su puñetera casa a vivir su vida y se va a olvidar de si tú perdiste ese partido o dijiste mal eso en clase, no sé cuántos son detalles estúpidos. Y es un drama enorme el pensar cuánto potencial desaprovechado puede haber por gente que tuvo miedo a... O gente que no tuvo el entorno alrededor para potenciar el que libremente desarrollase esa habilidad y se pudiera permitir el fallar. Porque es necesario fallar, es lo que estamos hablando. Sí, que ha recibido crueldad a cambio de tal, o que no ha sido capaz de encontrar ese estímulo, esa esperanza al final de desarrollar algo, de creer en sí mismo, ¿no? Al final tiene mucho que ver con creer en ti mismo. Y eso también me hace pensar mucho en hasta qué punto la confianza, o sea, o sea, eso afecta a que unas personas sean capaces de cambiar ciertos aspectos de su vida frente a otras que no son, o sea, hay personas que tienen más capacidad de sobreponerse a circunstancias externas o internas, a dinámicas que siguen, que su vida de repente toma un cariz determinado, y otras personas que unas personas son capaces y otras no. Entonces, ¿en qué medida todas estas experiencias previas, la esperanza, la confianza en uno mismo, influyen? Porque al final a veces somos muy, muy, muy esclavos de eso, ¿no? Y es triste, pero por eso a veces creo que tenemos que cultivar desde espacios públicos, desde el mainstream un poco, esos mensajes empoderantes de la gente, ¿no? De que al final tú puedes siempre encontrar un nicho, encontrar algo a lo que agarrarte, algo con lo que una identidad, ¿no? Es una línea fina, ¿no? Una de estas delgadas líneas rojas, o sea, en plan, sí. No creo que ninguno de los dos pensemos, chaval, puedes hacer lo que te propongas. No, puedes hacer mucho.
a lo que te propongas, lo que no puedes decir a un niño, porque también hay mucha esta cultura de la medallita para el octavo. Es en plan, lo importante es participar. Bueno, al final, ahora la verdad, en la vida, los recursos son limitados, los puestos de trabajo son limitados, tantísimas cosas son limitadas, los mercados pueden absorber X cantidad de talento o de personas o de como lo quieras llamar. No es en plan, pero la cuestión es, puedes encontrar tu sitio o puedes ser la mejor versión posible de ti mismo. ¿Y qué es lo jodidamente maravilloso? Que puedes encontrar a los otros que son como tú. Porque aunque haya menos, haya más, no sea la moda, no sea lo normal, en el mundo hay miles de personas. Millones, miles de millones incluso. Hay mucha gente. ¿Y quieres tú? Y con que llegues a un con que llegues a un porcentaje de esa gente, ya tienes mercado, y el mundo hoy en día te habilita para eso. Así que, chaval, no sé cuál, esa es mi cámara al final. Chaval, si estás ahí fuera, puedes ser la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo es atractiva para un puñado de gente en el mundo. Y ese puñado de gente en el mundo, como hay miles de millones de personas, ese suficiente número de personas para que puedas comer de ello, para que puedas promocionar eso, para que puedas llevar tu idea, para que tu idea pueda ayudar a cambiar igual a otro, chaval. Puedes marcar diferencias a niveles que eres incapaz de... Lo que pasa es que muchas veces lo que hablamos antes, esa cultura que tienes alrededor, porque en parte también lo que estamos discutiendo. Es una cosa cultural, es una cosa de la personalidad de la gente. Eres tú el que eres incapaz de verte fracasando y haciéndote una versión mejor de ti mismo. Es la cultura de la gente que tienes alrededor la que te echa abajo, la que te dice, anda, ¿dónde vas, Bartolo, si tú no sabes cantar? ¿Dónde vas si no sabes jugar al tenis? ¿Dónde vas? Sí. Es una combinación difícil de ponderar en qué medida influye tu propia predisposición a superar esas cosas o esa, ¿sabes? El aislarte, el ponerte a los lados una cortina, no mirar a los lados y seguir de frente. La Mamba mentality. Sí, la Mamba mentality. Pero bueno, la Mamba, por ejemplo, dice, yo no creo en las excusas y creo que todo el mundo es capaz de, o sea, de perfeccionar hasta un extremo, ¿no? Yo creo que no, tampoco le tengo muy seguido. Bueno, pero sé que por es decir, como una referencia cultural. Un gran representante de la cultura del esfuerzo, de la cultura del tal. Pero creo que del mismo modo que hablamos del esfuerzo, también es importante hablar de esto que estabas hablando tú, de encontrar el nicho, encontrar tu lugar, ser flexible como el agua, como decía Bruce Lee, ¿no? Y también aprender a optimizar tus habilidades, tus predisposiciones, tus gustos hacia... O sea, es una ponderación que cada uno tiene que valorar al final en la vida, y no sin esfuerzo también. Uh-huh. Hasta qué punto está dispuesto a seguir un camino y hasta qué punto está dispuesto a potenciar una versión útil de sí mismo para los demás o centrarse más en un nicho que se le presenta, ¿no? O sea, al final es una cosa, pero al final siempre hay una salida, y hay una salida para que tú encuentres una utilidad hacia los demás, que explotes un lado creativo, una versión artística de ti mismo, o que aportes algo nuevo desde una perspectiva totalmente genuina y personal, que sea útil para alguien. Yo creo que eso es en sí muy gratificante para cualquiera, yo creo. Evidentemente es la realización personal. No hay nada que se acerque más a realizarte al 100% que el ser capaz de ser exitoso y sostenerte tanto personalmente y anímicamente como en la sociedad a través de ser tú mismo. Que esto de ser tú mismo es una cosa muy abstracta y quién eres o quién no eres, ¿no? Evidentemente es una cosa que va cambiando y si somos capaces de, primero psicológicamente, saltar la primera barrera que somos nosotros mismos, ¿no? Los que nos limitamos. Luego nos encontramos con, si tienes un poco de suerte, tienes un entorno en el que, o por lo menos te vas posicionando en un entorno en el que puedes encontrar gente que te sepa valorar. Parte del problema es, ¿estás dispuesto a, si tú tienes la certeza, porque solo tú puedes tener la certeza de que estás en el camino en el que tienes que estar, o que estás haciendo lo que tienes que hacer, o que tienes que seguir en el gimnasio 5 horas más después del entrenamiento? Ahora eres capaz de, la gente que te tocó, porque sí, en parte eliges a tus amigos, pero en parte Dios te los puso ahí. Es la gente con la que te tocó ir a clase, la gente con la que te tocó cruzarte en el curso de no sé qué, la gente con la que te tocó vivir en la misma zona y vas al mismo parque a jugar. Sí, en parte eliges a unos o a otros, pero en gran parte es lo que te tocó. ¿Estás dispuesto a, si tienes la certeza o la convicción de que tienes que hacer esto o esto otro, o tienes que ser el mejor jugador de baloncesto, alejarte de toda esa gente que tienes alrededor si van a beber cervezas después de entrenar y tú tienes la convicción de que para ser el mejor Kobe tienes que estar 5 horas más en el gimnasio? Eso es una cosa muy... y más para la gente joven, porque
Evidentemente, si tienes 50 años, claro que puedes cambiar con 50 años, pero que es un árbol es mucho más difícil, ¿no? Redirigirlo cuando ya está en un momento avanzado de su crecimiento, pero... Las raíces. Sí. Cuando algo está empezando, si un chaval tiene realmente la convicción de esto es lo que creo que tengo que hacer, es cómo me siento, es la convicción a la que he llegado con mis 13 años, con mis 15 años, con mis 17 años, y el entorno no es capaz de elevarte, darte la plataforma o decirte, claro que sí, chaval, pa'lante. Hay que tener un par de huevos bien puestos para decir, me la suda, estoy aquí solo tirando, me paso la pelota yo a mí mismo. Por eso yo creo que estadísticamente es muy difícil. Hay un Kobe Bryant, ¿no? Y hay un Michael Jordan. Y quizás, y esa persona que crea el mito, que luego sigue mucha gente y que inspira con tu esfuerzo tal, el que toma la decisión extrema, el que asume el sacrificio máximo y a la parte tiene un talento, evidentemente, con el que todo se alinea, ¿no? Yo creo que también hay que pensar que hay mucha gente que vive en la escala de grises intermedia. Es decir, que tú tendrás una predisposición, una capacidad innata, una capacidad emocional de asumir ciertas cosas determinada. Pero por eso yo creo que es muy importante el relato que uno a sí mismo se da. Hay gente que va a agarrarse a algo, pero muy duramente, muy fuertemente, y va a tirar para adelante. Y hay otra gente que va a necesitar otro tipo de estímulos. Entonces, creo que por eso hoy en día, precisamente, Internet y bueno, permite acceder, configurar un poco la referencia que uno se toma para la vida, ¿no? Al final, muchas veces eso, tú no vas a poder cambiar tu entorno y va a condicionar valores muy profundos. Pero es verdad que vas a poder estar expuesto a otras cosas. Entonces, al final ahí estamos empezando a crear ya una separación, ¿no? Respecto a lo que tú has vivido, de lo que que condicionaba, que antes era todo lo que tú eras y lo que marcaba lo que tú te esperabas de la vida, lo que tú querías, lo que tú soñabas, lo que... Si no te gusta el parque es lo que hay, ¿sabes? Ahora tienes la opción de ver otras referencias. Sí. Yo creo que no es algo que sea completamente... O sea, estamos muy precarios a la hora de cambiar la vida radicalmente de alguien, no solamente desde mensajes en internet, pero sí que puede para muchas personas, o sea, no vas a poder cambiar a todas, pero igual para algunas personas pueden encontrar en internet esa esperanza, esa chispa que le haga seguir, que le haga pensar, yo quiero eso, yo no quiero esto y quiero algo más. No sé por qué andan paranoia con que se me apagan luces y tal. Sí, hizo se apagó una, sí. Bueno, se nos cae el chiringuito, hay que pagar más luz. Se nos cae el chiringuito, cachos. La tarifa extra. La primera vez que nos vimos, el mes pasado, hace 2 meses, ya no sé, tengo unas referencias temporales muy extrañas, esto de no vivir. En fin. Sí. Hablamos o estamos con el punto, digo porque acabas de mencionarlo, entre comillas, de que bueno, puede ser muy difícil para mucha gente, ¿no? O ese era tu punto, el encontrar esa inspiración o esa chispa, tal, ¿no? Porque al final es lo único que hace falta, lo que acabas de decir tú ahora. Al final, el trabajo no te lo va a hacer nadie, no te lo va a hacer el vídeo motivacional de internet o no te lo va a hacer ver a Kobe Bryant. Kobe Bryant tiró sus canastas y si tú no vas al gimnasio, da igual lo mucho que creas la historia de Kobe Bryant, vas a tener que ir tú. Pero esa chispa o esa semilla es la que puede ayudar a iniciar ese cambio. Hay gente que simplemente necesita ver esa pequeña referencia. Y el punto que yo tenía, que la primera vez esta que nos vimos y que hablamos, es en plan, hoy en día, evidentemente hay gente en muchas circunstancias, hay gente que todavía no tendrá acceso a internet en el mundo, no tendrá tal, pero vamos a hablar con que casi todo el mundo, por lo menos la gente que vive en primer, segundo mundo, segundo punto 5, incluso el tercer mundo, ¿no? Mucha gente tiene un smartphone y puede marcar una diferencia en la vida de mucha gente simplemente por ser esa pequeña ventanita al resto del mundo que hace que la miseria que tienes alrededor tengas un punto de inspiración más allá de todo eso. Hoy en día, te gusta lo que te gusta, el baloncesto, porque estamos ahora con la referencia de Kobe Bryant, yo qué sé, porque estoy día Kobe hoy, o lo que sea. O sea, cual sea, el internet te habilita para ver dentro de lo que te gusta o dentro de lo que realmente crees que eres tú o el área en el que tú realmente te quieres desarrollar o como lo quieras llamar, para ver qué es la referencia, para ver cómo se supone que se tienen que hacer las cosas. Ya he pasado lo suficientemente años en este mundo para que, si quieres ser un buen músico, aunque no sea el género en concreto que haces, sepas lo que es hacer buena música, o cuál es el camino que hay que hacer para. O si eres un buen deportista, sepas lo que es un buen deportista y los valores que tiene la gente que triunfó en ese área o en ese tal. O si eres un buen médico, si eres el hecho de tener la referencia, tener esa ventanita, aunque sea pequeña, para poder estirar el brazo y sentirlo, es una diferencia enorme. Es una diferencia enorme. Y reenganchando con lo de antes,
Tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrollan todas estas conversaciones que estamos teniendo en un futuro. Dios sabe lo que el futuro sostiene para todos, ¿no? Pero en este futuro en el que las barreras culturales se van a ir difuminando. Ya no vas a ser tú el español, el otro no sé qué, vamos a ser todos la misma vaina, vamos a ser todos internet. Porque todos vamos a tener las mismas referencias. Tú vas a ver la Kardashian igual que la ve aquel. Da igual que tú seas español y otro sea no sé dónde, ¿me entiendes? Va a llegar un momento en el un chaval español va a ser igual que un chaval francés. Más allá de que tengamos el idioma o lo que sea, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo muchas de estas conversaciones que estamos teniendo se van a ir desarrollando cuando esas barreras culturales, que estamos hablando de que es un porcentaje importante de lo que echa atrás a la gente o lo que limita a la gente, se empiezan a difuminar. Yo creo que ahora estamos ya en una fase en la que hay una homogeneización cultural enorme y en el que todos conocemos eso, esas referencias de la cultura pop, por banales que sean, las conocemos en casi todo el mundo, vamos a decir, con acceso a Internet. Yo creo que ya ha conseguido ese objetivo en cierto modo, pero sigue habiendo una gran diferenciación entre orígenes dispares, países diferentes, culturas familiares y sociales. O sea, es decir, creo que en Internet todavía no ha conseguido igualar o equilibrar esas diferencias. Tanto, ya no digo un tema de recursos, hablo un tema de acceso a mensajes y a algo que supere las circunstancias. Influencias, sí. Las influencias negativas, a veces en conseguir objetivos y tal, ¿no? Y en definir planes de vida de la gente, ¿no? Sí que creo que a veces hay muchas referencias, ¿no? Ahí fuera y a veces parece que todo es... a veces la gente se engancha también a cosas que no son aplicables a sí mismo, ¿no? Porque ni son como esa persona, ni ese nicho les va a venir bien, ni nada, y parece que todo es fácil y que tal. Pero quizás ahora que avanzamos hacia un mundo cada vez con más integración, con más tribus digitales, con más capacidad de distinguirte unos de otros y tal, sea posible... por ejemplo, ahora también tocando el tema de los NFTs, incluso. Sí, ya estaba a punto de saltar el metaverso. Sí, el metaverso, ¿no? El metaverso, lo que quiera que signifique, que al final yo creo que el concepto que es una mayor interacción entre personas en torno a, incluso con una economía ahí asociada, ¿no? En un entorno. Digo, pero al final es que es un Internet cada vez más inmersivo. Y dentro de esa inmersión es posible que exista esa oportunidad de apoyarse en gente, en personas, en referencias, hacer equipos con gente que quiera desarrollar una idea contigo en un momento dado, ¿sabes? Y no te la ofrece tu educación o tu nivel adquisitivo o tu entorno o tú lo que sea, ¿no? Quizás ese Internet sea hacia donde vaya y tendría sentido, la verdad. Estamos hablando, ¿no? De cómo se van difuminando cada vez más. Empezamos a tener ya una cultura más, sí, vale, tus padres, tus abuelos, lo que sea, pero tú, chaval, que acabas de nacer hoy en día, o que eres un chavalillo ahora de 10 años, 12 años, 13 años, 15 años, tu cultura es tan parecida al otro chaval que haya nacido al lado tuyo. Lo que pasa es que el chaval que nació al lado tuyo igual es más moreno que tú, o más bajo que tú, o tiene los ojos rasgados, pero la cultura es la misma. Eres un chaval de Madrid, eres un chaval del mundo, eres un chaval de donde sea, que tiene las mismas referencias, que escucha el mismo Kanye West, o que tiene la misma referencia de Kobe Bryant, o que cada vez la cultura es más similar, ¿no? Y esto va a tender a que las culturas cada vez sean más tal. Si a eso le añades la capa de tú ya no eres el chavalillo gordo, moreno que tengo sentado al lado de la clase, eres este avatar. Eres Eso ya se va a difuminar completamente. Vamos a ser todos lo mismo. ¿Vamos a ser todos lo mismo? No, vamos a ser todos puramente el individuo que somos, porque los prejuicios que hay y que nos pueden hacer decir, este es, yo qué sé, este habla con acento asturiano, este es un garrulo, este es negro, este es pobre. Todos esos prejuicios que podemos tener por lo que vemos por el ojo. Si tienes un avatar, la gente que sigo en Twitter, todo el mundo que sigo en Twitter, el 85% no sé qué cara tienen, ni me interesa. Tienen un monigote, tienen un CryptoPunk, tienen un platanito número 10.800, en el momento en el que la cultura de todos empieza a ser común. Y yo me hablo con ese italiano, con esa chica de Los Ángeles con los que estoy trabajando, igual que si hablara contigo. Utilizamos otro idioma, evidentemente, porque no podemos hablar cada uno en su idioma nativo, pero si encima ya no puedo prejuzgarle porque es una chica, o porque es un italiano, o porque es negro, o porque es azul. Y la cultura, las referencias culturales son similares. El individuo aflora, ¿no? O ese es la idea. Ahí está la idea. La idea, sí. El mundo de las ideas cobra cada vez más valor, de lo abstracto, de lo que al final
La esencia, lo que decías tú el otro día cuando hablábamos. Sí, la esencia de las personas, porque tú tienes capacidad de evadirte de todo aquello que tradicional históricamente ha prejuiciado que te o ha ata. creado problemas. Sí, te ata a una condición que a veces no puedes, que en un lugar te va a favorecer o en otro lugar te va a perjudicar. Entonces, pues posiblemente ese mundo de avatares y de florecimiento en internet o en comunidades donde no te tienen que ver la cara, pero donde igual tú sí que puedes desarrollar desde el intelecto, desde la cultura, desde la sensibilidad, que es algo mucho más definitorio de ti como persona que cualquier otro factor físico, pues claro, efectivamente. ¿Crees que el metaverso nos puede liberar? Hasta que alguien llegue y lo secuestre, pero más allá de eso, ¿crees que nos puede liberar? Bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Que lo primero, yo no sé 100% qué será el metaverso en los próximos años. Creo que va a ser que hay muchas ideas y creo que están muy centradas en los juegos. Ahora bien, liberar... Sí. No piensas en el metaverso tanto como en el jueguito, en el avatar en tal, sí, sino sí, como sí, en ese mundo sin el límite físico. Evidentemente, eso sería un mundo en el que las personas podrían definirse a sí mismas o reinventarse de cero, varias veces además, en un entorno totalmente diferente al del que han partido, y eso sería ideal. También te digo, bueno, creo que el mundo físico no vamos a nunca poder huir de él por ahora, o al menos lo que nos va a tocar por vivir, y creo que va a ser igual de importante atajar un montón de problemas asociados a esto en el mundo físico. Incluso en el acceso al metaverso, porque no todo el mundo va a poder acceder al metaverso, ni a los NFTs, ni a ciertas comunidades, porque son algo que entraña algo de exclusividad, y muchas veces eso desgraciadamente trae consigo un diferente acceso según tus circunstancias, ¿no? Pero es verdad que esto estamos hablando del presente, y el futuro, pues ojalá que evolucione hacia eso. Evidentemente ahora, hablando del tema de accesibilidad y demás, evidentemente todavía falta un poco de tiempo para que todo se vuelva un poquitillo, no mucho más, un poco más mainstream, y la gente tenga menos miedo a entrar, menos miedo a crear. Evidentemente las cosas son más caras o están más locas, o el acceso es más complicado al principio, ¿no? Cuando la poca gente que hay creando, o la poca gente que hay elucubrando todas estas comunidades y demás, eleva el valor de lo que hace porque es más escaso. Llegar un momento en el que, igual que yo puedo hacer un NFT, Pepito puede hacer un NFT, porque no tiene miedo a entrar en esta página web, pulsar estos botones, firmar estos contratos, porque ya está más educado, porque ya lo hizo el amigo el que tiene al lado, y es mucho más fácil el sacarlo adelante o no. Punto interesante. Hablando de cómo nos puede liberar el metaverso y de cómo cada vez esas líneas, ¿no?, se pueden difuminar un poco más, y cada vez aflora más el individuo y menos el prejuicio. ¿Qué cara tienes? Si estás gordo, si estás delgado, si eres hombre, si eres mujer, si eres un centollo, ¿no? Porque ahora ya puede ser lo que sea. ¿Cómo va a desarrollarse? Sí, ya es interesante el hablar de cómo se desarrollan las relaciones sentimentales hoy en día. Con toda esta vaina, que si el Tinder, que si no le puedes decir a una chica lo guapa que es por la calle, tienes que darle un like. En plan, cómo están cambiando las dinámicas, ¿no? Con la web 2, ¿no? Redes sociales y todas estas vainas. Porque con la web 1 estaba la posibilidad del catfish, ¿eh? Entró en un chat de Yahoo. Sí. Y te la lío y te engaño y tal, pero ¿cómo coño se van a desarrollar las relaciones humanas? Sobre todo las románticas, en un mundo en el que es el individuo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual probablemente jamás te hubieras fijado en la persona con la que eres más compatible en términos de valores, en términos de tal, simplemente porque es rubia y a ti te gustan las morenas, o es delgada y a ti te gustan curvis, por lo que sea. Pero en un mundo en el que esos límites están difuminados, te vas a enamorar de hombres, te vas a enamorar de centollos, te vas a enamorar... Es jodidamente curioso el pensar cómo se va a desarrollar algo tan profundo como ese tipo de relaciones más sentimentales en un futuro en el que todo está tan difuminado. Un mundo basado, es una utopía intelectual, porque al final dices, todo el valor va a residir en eso, ¿no? En lo abstracto, ¿no? Yo creo que todavía los seres humanos, hasta que no nos volvamos cibernéticos y salgamos de nuestra... salgamos de nuestra carcasa física, no vamos a poder dejar de tener necesidades biológicas y necesidades, o sea, me refiero a buscar el calor humano, ¿sabes? Sea el gusto sexual que sea y sea las preferencias que sea, ¿no? Pero vamos en el fondo a necesitar eso. Otra cosa es que haya sustitutos de eso mientras a la vez vives en el metaverso. Me refiero a sustitutos
sustitutos artificiales, como ya existe. Por ejemplo, hay sociedades que tienen hay personas que viven en gran aislamiento, soledad, Japón, por ejemplo, Corea, que crean unas cosas que es alucinante. Dices que pero bueno, que responde a una necesidad de la gente, que no quiere relacionarse, que no quiere convivir con otros seres humanos y al final dices, bueno, pues o no tienen tiempo o están estresados. Quiero decir que eso es un poco... no sé si es la única solución. Si nos imaginemos un mundo en el que todo el mundo vive online, ¿no? Y vive completamente en un mundo virtual idóneo y tal, porque creo que al final hay una parte física nuestra, ¿no? Pero sí, evidentemente muchas relaciones, sobre todo de amistad o de... no sé, es que la verdad no sé el potencial que llegaría a tener. Pero entrando en el terreno ya de compañía vital, ¿no? De amor, no sé... Trata de pensarlo, sigue haciendo la reflexión, porque tengo genuino interés en ver qué piensas o qué no piensas de eso. Pero trata de verlo, no tanto, porque ahora mismo igual estás pensando muy Web 2 en el sentido de, o muy poco, yo estoy poniéndome ya futuro, no utópico o distópico necesariamente, pero no tanto en como ahora, ¿no? Que puedes decir, sí, vale, puedes tener una gran relación en un chat de no sé dónde, no sabes qué pinta tiene la chica o qué pinta tiene el chico y te puede gustar y luego la verdad, si quieres que sea la gran mujer de tu vida, en algún momento la tendrás que ver. O si quieres tener hijos con ella, en algún momento tendrás que hacerle el amor y eso no lo puedes hacer por el router. Pero en un mundo en el que se empiezan a mergear, ¿no? A fusionar en un mundo en el que esa capa de metaverso, de tecnología en el que tú lleves tus gafitas, ¿no? Yo ahora no llevo las gafas puestas, pero lleves tus gafitas y estés viendo otra capa tal. La gente viva en un mundo distinto y yo qué sé, igual que ahora estamos acostumbrados a llevar mascarilla, igual en el futuro con tus gafas de Apple vas viendo el avatar de la gente en su cara. O la gente lleva un casco y una mascarilla y apenas ves la cara y cuando los ves en persona, yo qué sé, imagínate un mundo en el que puedas llegar a profundizar con la gente incluso en lo físico, sin falta de necesariamente tener que acceder a esa capa de realidad que te da ese prejuicio que hace que eso, que no exista esa pureza en... ¿Y no crees que eso podría ahondar en que se potenciara a través del avatar los prejuicios? Es decir, ¿en qué sentido? De que para tener un éxito, para... Avatar de rico, ¿no? Sí, es decir, o que hubiera que los avatares potenciaran características que ya son segregadoras, ¿me entiendes? Eso podría ocurrir también, como ocurre con la inteligencia artificial que ya hace sesgos racistas, por ejemplo, muchas veces. No, esto es para... Imagínate, podríamos hablar de avatares que ¿sabes? Promovieran sesgos, sí. Pero también podría ser lo contrario. También prefiero imaginarme un mundo en el que... Yo también. O la gente son creadores... O la gente tiene un fácil acceso a crear, ¿no? Porque ahora mismo igual puedes pensar, sí, vale, ahora mismo haces un prejuicio sobre si estás fuerte, no estás fuerte, si estás sano, si tienes el pelo largo, si tienes pelo, sí. Todas estas cosas, ¿no? Con las que unos elegimos la preferencia a simple vista o... Podríamos ver lo mismo en ese mundo utópico, distópico, en ese futuro en el que, vale, no te voy a juzgar por si estás cuadrado o no estás cuadrado, pero si yo tengo un CryptoPunk y tú tienes un caquitas... Pues claro, de alguna forma se va a hacer el prejuicio. Tú tienes un avatar de la leche y yo tengo un avatar de pobre. Pero imagínate ese futuro en el que tú creas tu avatar o tienes acceso a crear tal. En el que no hay... A ver, la gente de alguna forma va a buscar el posicionarse, ¿no? La jerarquía va a seguir existiendo de una forma o de otra. Ese futuro utópico, un poco también... comunista, en el que todos somos iguales, todos compartimos lo mismo, no todos somos iguales. Luego no todos vamos a acabar en el mismo sitio. Hay gente que es más rápida, va a acabar la carrera primero. No todo el mundo va a correr los 100 metros en el mismo tiempo. Porque no todo el mundo va a tomar la decisión de entrenar lo mismo, no va a tener el mismo talento natural. O sea, alguna diferenciación va a haber. Pero cuando yo puedo tener un avatar y a mí ahora mismo entro en Blender y me cuesta lo mismo hacer la cadena de plástico que hacerla de oro. Luego el problema no es... ¿A ti? Porque, ¿sabes? Coño, pero en un futuro ideal todo el mundo va a usar Blender igual que ahora sacas una foto con el móvil, entre comillas. A eso quiero ir. ¿Hasta qué punto va a estar democratizado el acceso a esos recursos que crean y que Blender ya es gratis. Ya, pero me refiero al saber, el entender. Por ejemplo, tú sabes porque, entre otras cosas, porque te has formado, porque sabías que existía, porque sabías buscar la información. Buah, pero hay gente que no tiene ni idea. Me refiero, y que puede potenciarse incluso esa... Bueno, yo a veces lo que veo es que el mundo
o sea, estamos pasando de la utopía a la distopía, ¿vale? Pero estamos, o sea, no digo necesariamente que esto vaya a ser así, ¿no? Pero es verdad que vimos una nueva revolución laboral o industrial en la que se está penalizando mucho a la gente que no sabe de ordenadores o programar o esa gente va a morir. Digitales o... No estamos hablando de un futuro tan cercano. Esa gente va a morir y van a nacer otros niños que su interés Sí, no va a ser pero- aprender a montar en caballo, va a ser conducir coches o programar, no sé qué. Pero no todo el mundo, o sea, incluso en las nuevas generaciones, que ya hay gente que está sumamente formada y que ya ha tenido tiempo de vivir de nativos digitales, hay otra gente que no, que tiene, bueno, que no accede a ese tipo de puestos de trabajo y tal, y que, bueno, y que no van a tener esa facilidad de acceso a esas herramientas. Entonces yo no sé si en este caso vamos a volver a la centralización o a la descentralización, digo, al acceso a... ¿Crees que en 100 años... Estoy pensando en menos plazo, es verdad. Ok. Ujú. Yo estoy Sí, sí. poniéndome en futuro, no estoy pensando en ti y en mí, no literalmente en ti y en mí, sino en nuestra generación que ya tiene lastres. Ujú. En 100 años, es como decir, es que no todo el mundo va a tener... Todo el mundo sabe hablar castellano, mejor o peor. En 150 años, ¿qué piensas? Que no todo el planeta Tierra va a saber programar, o un porcentaje... Entiéndeme, que igual la respuesta es no. Pero al punto al que voy es, va a llegar un momento en el que todo esto va a ser una necesidad. No una necesidad, pero igual que hablar es una necesidad, o hablar inglés en nuestra generación es una necesidad, o una generación después empezar a aprender a hablar chino, empieza a parecer una cosa más... Ujú. Llegar un momento en el que saber moverte por el mundo del metaverso, crear, igual que ahora sabes cocinar, mejor o peor, pero sabes hacerte un sándwich, porque tu necesidad es comer. Cuando tu necesidad sea llevar una ropa y no quieras pagar a alguien por la ropa y te la puedes hacer tú en el blender o donde sea. Entiendo. Sí. Ujú, sí. Ese futuro me estoy planteando, no dentro de 25 años tú y yo, toyayos. Sí, bueno, igual para entonces hay terapias contra el envejecimiento. Sí, somos unos chavales eternamente. Todo guays. No, pues, Forever young. no estaría mal. No sé, eso ya es otro tema. Ya hablamos. Otro día volveremos a Sí, la eso- necesidad eso de la merece- muerte como motivador. Sí. O quién tiene derecho a vivir para siempre al final, porque que es sí, el derecho económico, ¿sabes? Me refiero que hay la gente que está, que en principio, eso se va a democratizar, es la gran pregunta, ¿no? El acceso a esas terapias, ¿no? Ojalá que sí, ¿no? Pero ¿Quieres vivir para siempre? ¿No crees que acabarías no, chiflado? para siempre yo creo que no va a ser posible nunca, porque el material biológico al final se degrada, pero extender tu vida a 200 años, imagínate. Dios. Yo creo que acabarías chiflado. Yo creo que es una locura al ritmo al que aprendemos. Sí. La gente que está dispuesta a aprender. Con 30 años o 3 décadas que llevamos más o menos en este mundo. 200 años. A mí me parece una locura seguir el ritmo a todo. Y ya no solo, simplemente por el lastre de que arrastras cosas de atrás. No es tanto que no puedas llevar el ritmo de cogerlo de ahora, sino que no tienes ritmo suficiente para echar la mierda que ya tienes en el barco. Total. Imagínate 200 años. Serías incapaz. Tú imagínate si ahora coges a tu abuelo, que en paz descanse. Bueno, no sé si tienes tus abuelos están vivos o no. O a tus tatarabuelos o lo que sea. Los sientas aquí y les cuentas la película. Les cuentas, ese mono vale $200,000. ¿Cómo va a aguantar tu abuelo habiendo vivido lo que es pasar hambre? ¿Me entiendes? Eso se lo cuento a algún compañero o amigo y reaccionarían igual, ¿vale? Pues si la diferencia es 1 año y medio, imagínate con 2. Por eso te digo que hoy en día, desgraciadamente, o sea, vivimos todavía un poco lejos de esa utopía, que ojalá, ¿sabes? Quiero decir, me gustaría un mundo democratizado en cuanto al acceso a estos medios, descentralizado, donde no hay un poder que tiene acceso a la creación, ¿sabes? Sino que está... y creo que estamos avanzando en eso. Y quizás convivan ambos modelos. El modelo centralizado y el descentralizado. Porque igual las nuevas tecnologías te van a permitir, como tú dices, más capacidad de crear esas comunidades de forma independiente al resto, ¿no? En el acceso... Bueno, esto tenemos que estudiarlo un poco porque me parece muy interesante, pero había la gente que decía que hasta ahora era la era de la información y ahora era la era de la imaginación, donde el ser humano está empoderado en torno a la De la desinformación. Sí, total, eso es otro tema también, ¿no? Vamos a tocar muchas cosas aquí, pero bueno, es verdad que, a ver, a mí me gustaría creer que el metaverso, por ejemplo, sea una tecnología virtual que te permite, o sea, que me gustaría creer que va a existir una tecnología fomentada por los seres humanos, para los seres humanos, que te va a permitir evadirte de los prejuicios, pero claro, y de un montón de circunstancias personales y recrearte en Internet, lo cual también va a dar pie a crímenes, a un montón de cosas, de todo. Va a ser la absoluta libertad de prescindir de tu pasado, ¿sabes? Y de quién eres. Yo creo que va a dar
que eso, vamos a acercarnos mucho a eso en muchas cosas. No sé si va a ocupar todo el espacio, no sé si esto va... Me parece improbable, ¿no?, que en mucho tiempo sustituya la necesidad física de los seres humanos de tocar, de sentir calor, de ser seres biológicos, porque al final tendrías que estar en un nivel de abstracción de tu cuerpo enorme. Sí, pero y estar hablando de Matrix enchufado por es tubos total, ahí o sea, dormidas. eso es Matrix total, o sea, pero a un nivel de diversión, de relación, de crear comunidad, de socializar, de pasárselo bien, de pasar tiempo allí gustosamente, y además ojalá que de forma un poco saludable, porque el sedentarismo en nuestro cuerpo nos deja destrozados. Sí, yo una semana tengo la espalda, hermano. Y yo llevo unas cuantas semanas. Sí, pero bueno, que el caso es ese, que yo también sí que creo que va a haber tecnologías cada vez más inmersivas, eso sin duda. Ahora, ¿hasta qué punto, no? Es la gran pregunta. Coño, sí, ahora ya es difícil imaginar cuánto tiempo pasas sin mirar el móvil. Bueno, tú y yo, gracias a Dios, fue una de las cosas, el primer día que quedamos, una de las cosas que me maravilló fue este hijo de puta no cogió el móvil en todo el tiempo, que estoy 6 horas, estuvimos hablando, fuimos a comer, fuimos luego a tomar un no sé qué, el cabrón no miró el móvil. Wow. Vale, tú y yo, ¿no? Vamos a decir tú y yo, sí. Señala a la cámara y dile, soy tu hombre. I'm the one. Ya es algo impensable, ¿no? Por eso estoy diciendo, ya tú y yo, bueno, yo cago para el móvil mucho cuando estoy con gente sobre todo, ¿no? Porque paso mucho tiempo, evidentemente, en mis mierdas, en mis pantallas, haciendo mis líos. Entonces, coño, tengo 5 minutos para ver el cielo desde el autobús, no miro para el móvil. Voy en el metro, no miro para el móvil. Joder, si paso la vida mirando el móvil por mis trabajos, mis cosas, mis tal. Pero la gente normal, ¿no? El humano medio, que vive enganchado al puñetero teléfono, ¿hay algo interesante delante o no? Uh-huh. Esa persona que ahora está hablando por WhatsApp, la misma interacción que hace por WhatsApp, el WhatsApp va a ser una cosa del fucking paleolítico en 4 días y medio. ¿Vas a hacer así? Titi. Si nos está escuchando, viéndonos, Titi, es así tocar la gafita al lado del tal. Titi, vas a darle aquí al botón a la Google Glass o al Apple Glass o como se llaman. Y de repente vas a estar en un chat, en una sala, con la persona con la que estés hablando. Lo mismo que ahora te conectas 5 minutos al WhatsApp para hablar en el chat de amigos o para compartir esta imagen o para comentar no sé qué vaina, o entras un momento en el Facebook y escribes no sé qué. La misma vaina, pero de una forma más inmersiva, ¿no? Entonces sí, evidentemente tenemos necesidades físicas, pero yo no tengo problema imaginándome a un grueso de la población o de ciertas poblaciones pasando, no necesariamente lo tengo que ver como, ¿sabes? Como blanco-negro. O estoy en el mundo real o estoy en el mundo tal, sino realidad aumentada de una forma o de otra. Estoy en un mundo físico y real, pero de una forma u otra con esa capa de tecnología por en medio. No se me hace tan extraño imaginarme a la gente pasando horas y horas ahí dentro. Y a un nivel incluso difícil de imaginar hoy en día con la perspectiva actual, salvo que estés absolutamente metido, ¿no? en los últimos desarrollos. Y es que ni siquiera van a dejar desactualizados lo que ahora mismo es vanguardista y ni siquiera ha salido. Es decir, hablamos ya, de un futuro en el que esa realidad virtual sustituye prácticamente a la realidad física que tienes delante, ¿no? Sí, o complementa. Yo creo que yo creo que el ser humano ya está tocando un límite con la tecnología a nivel biológico, que es que un exceso le resulta dañino. Ya no das para más, neno. Estás ahí absorbido. No, pero es verdad, yo creo que estamos alcanzando un límite en el que a nivel postural, a nivel de empleo de tiempo, a nivel de dopamina, de la adicción a la dopamina. Tu cuerpo te lo dice, no es bueno, esto no es sano. Tu cuerpo te lo dice. Entonces, la forma en que está planteada la tecnología ahora mismo no tiene esto en cuenta. Entonces, creo que si esto es sostenible y si hablamos de una integración real y saludable, va a ser complementario, como tú dices, va a ser algo que tú accedas a ello, pero que no esté tan pensado para la adicción, ¿sabes? Para mantener, porque al final la adicción está asociada al marketing, a que te están tratando de vender algo, mantenerte ahí mucho tiempo. Eso hay que desterrarlo, o creo que de algún modo va a ocurrir si se descentraliza y no está dominado ese metaverso por un poder económico que te trata siempre de vender y rentabilizar, sino que las propias comunidades con las que interactúas lo mantienen o crean eso, ¿no? Al final tienen que de algún modo generar un ingreso o un mantenimiento de su... Sí, al final hay recursos por en medio, esos recursos tienen que salir de algún lado, sí, o del tiempo de la gente, o como lo quieras llamar. Sí, pero ya no va a ser esto una cosa piramidal donde todo el dinero va para una empresa, que a través de publicidad todo el mundo quiere estar ahí, entonces tú eres el producto, como decía el documental de la red social, que era muy interesante.
porque te sale gratis, ¿no? Pero al final eso te priva de libertad, da con una psicología humana muy compleja que está perfectamente estudiada, y yo creo que nuestro cuerpo también está diciendo, y a ver, que sí, que puede aumentar, tiene muchísimo margen para enfermar a la población y para que todo el mundo acabe ahí enganchado y todo el mundo fastidiado, pero a la vez, digo, eso no es de... No creo que sea algo a largo plazo, ¿no? Sostenible. O sea, estamos hablando de una tecnología donde la gente sea feliz, la gente supere problemas, y no creo que esté basada en lo mismo, ¿no? Tampoco creo que sea justo hacer la comparación con el mundo en el que vivimos ahora, desde el punto de vista, yo que sé, todo esto, y engancha un poco con lo que hablamos de la vuelta al tribalismo, con todas estas nuevas tecnologías y tal. Si en cierto modo el individuo está más empoderado porque puede hacer más, porque la tecnología lo habilita para hacer más. La necesidad de organización es menor. Porque ahora mismo tenemos que organizarnos tanto, las empresas son tan grandes, porque para hacer tantas locuras se necesita mucha gente, que organice a mucha gente, que cada uno haga una tarea muy pequeña y muy específica. Si tú eres capaz, a través de la tecnología, de muchas de las cosas que creas, las creas en un mundo virtual, tú puedes hacerte tu ropa, tú puedes organizar tus tareas, tú puedes automatizar con tu lenguaje de programación esto, otro. Los grupos pueden ser más pequeños y más reducidos porque cada individuo puede hacer más. Luego, creo que las reglas del juego van a cambiar mucho en ese sentido, y que muchas de las cosas probablemente que estemos tratando de ver desde nuestros ojos de gente del pasado, ¿no? Si nos comparamos con esos futuros que estamos tratando de ver, ¿no? O con... Supongo que muchas veces en este podcast vamos a poner la mente en el futuro, porque ¿qué coño? Vamos a andar regurgitando la mierda de hace 50 años, ¿no? Alguna vez hay que mirar para atrás, ¿no? Para ganar perspectiva. Pero supongo que vamos a estar hablando mucho del futuro, ¿no? Tratando de guiar nuestras propias mentes y tratando también de guiar las del oyente. Y creo que es tan complicado. Supongo que vamos a desarrollar, ¿no? Ese gustillo por... Vamos a empezar a pensar ya como futuristas. Ya, vamos a empezar poco a poco ya a pensar con mente 2055. Porque es tan complicado el imaginarse desde el marco de hoy en día ese futuro, cuando probablemente eso ni siquiera tenga sentido mucho lo que decimos, porque algo tan sencillo como lo que acabo de decir ahora, el ser humano va a estar, o tiene el potencial de, luego que dices tú, Dios verá las instituciones que harán o que no harán, o cómo se nos limitará, o cómo será esa guerra. Pero coño, vamos a ser humanos en esteroides, joder. El humano de mierda que eres ahora, limitado por la carne en el metaverso, eres Jesucristo. Ya viste antes ahí el chupachus ese flotando y tal. ¿Quieres que flote con qué ecuación? ¿X cuadrado o 3x a la menos 4? Coño, eres un semidios en ese mundo, ¿sabes lo que te digo? Sí. No haces las leyes de la física, sí, haces lo que quieres. Las doblas. Efectivamente, sí. Bueno, ya se está consiguiendo, o sea, crear cada vez videojuegos más inmersivos. Coño, o sea, ¿cuánta gente hacía falta para hacer lo que estamos haciendo tú? Sin falta era un videojuego, para hacer esto. Sí. Para enchufar 4 cables y no sé cuánto, 800 personas, un chiringuito a la virgen, un técnico de no sé qué. Para crear un contenido, una comunidad o una audiencia o gente que, no sé... Cualquier producto. Cualquier lo que decías tú, un videojuego mismamente. Un producto, lo que sea. Un videojuego. Efectivamente, sí. Y muchas veces creo que tú sabes mejor que yo esto ahora mismo, que para crear un producto digital, una cosa en 3D, como tú dices, está... Claro, si lo ves desde el no conocer un programa, te parece magia. Cuando ves el CGI del cine, es magia para el humano promedio. Pero el humano promedio de nuestra generación de garrulos. Sí, pero si un chaval dentro de 50 años... Sí, bueno, pero el que sabe un programa de diseño en 3D o que ha hecho un clip en 3D lo va a ver completamente diferente. O sea, que al final eso es... Ese sesgo es ya hoy en día se nota. Pero a mí me gusta el ejemplo ese del videojuego que dices tú. Para ti o para mí un videojuego es Dios. Cogías, te ponías a echar una partida al Zelda cuando eras un niño y decías, Dios, ¿qué tipo de brujerías hay que hacer para que este muñeco se vea tan realista? Y se vea una mierda poligonal. Y ahora hay gente que se echa 2 años tranquilamente haciendo un blog, tomando cafés y teniendo un Patreon abierto y que se hace el videojuego él. Estamos hablando de ese empoderamiento, ¿sabes? O sea, es tan complicado pensarlo desde nuestra... Igual que el primero que, yo qué sé, el primero que creó cualquier herramienta en el pasado. Cualquier cosa que para nosotros ahora es sin más, otra cosa más, yo qué sé, escribir, antes de que la gente escribiera. Dios, ese chaval que se sienta ahí, empieza a hacer unos símbolos extraños y luego es capaz de identificar no sé cuánto, qué herramienta tan poderosa. Y para ti, para mí, eso es el pan de cada día. Sabemos utilizar esa herramienta. Quería incidir en una idea que la tenía de antes, de una cosa que se comentó, ¿no? Pero que era sobre todo qué significa el trabajo. ¿Qué significa trabajar para algo, para una institución, para no sé qué, ¿sabes? Al final el trabajo vertebra la vida de la gente, ¿no? Y creo que cuando una parte que no podemos desconsiderar me encanta este tema de este futuro es la automatización y que efectivamente va a haber crisis, va a haber gente que se quede por el medio, va a haber gente que se adapte y gente que no, desgraciadamente. Habrá que hacer lo máximo para que todo el mundo se adapte y encuentre un lugar ahí, pero es verdad que así es como funciona el mundo. Pero el caso es que el trabajo
vertebra la vida hoy en día. Y a veces la idea de vivir, o sea, es algo totalmente inherente. En el futuro, o sea, cuando haya un montón de tareas que sean automatizables, tendremos que replantearnos cuál es nuestro papel como seres humanos, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de dotar de herramientas para crear, para dar una visión humana a las cosas, para dar una única, no sé cómo te digo, para dar esa herramienta de distinción, de creación, de aportación a la sociedad, y no solo en tanto que eres un elemento del sistema productivo, sino algo genuino. Quizás nos centremos más en ese futuro y sea más fácil esta utopía de la que hablamos en un mundo en el que ya no todo lo evaluamos desde la productividad, desde si estás preparado o no preparado para X o para Y, ¿sabes? Sino que tenemos robots haciendo un montón de cosas, o tenemos automatizadas otras, tenemos impresoras 3D creando herramientas y creando un montón de tal, que ya no necesitas a un montón de gente metida, respirando humo y teniendo una vida insana. Estamos en 2055 ya, hermano. Sí, que igual nos podemos volver a centrar en los seres humanos, un neohumanismo, ¿no? Es un puñetero problema psicológico enorme, porque igual para ti es más... Yo desde luego tengo esta idea muy interiorizada, pero tú seguro que puedes comulgar con ella a un nivel u otro. Y es precisamente la pregunta que hiciste algo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Yo creo que el 95% de la gente, bueno, gente hay de todos tipos, hay gente más vaga, gente menos vaga, gente que tiene ganas de hincarla más, pero si eres un poco, te pica un poco el culo, y aunque seas un poco más vago o menos, ¿no? Gran parte del punto de una persona es encontrar su propósito, ¿no? Y para eso tiene que sentirse útil, tiene que sentir... ¿Qué es el trabajo? Esa pregunta me parece interesante, no lo siguiente. ¿Qué cojones significa trabajo? Yo hay tantas veces... Y mira que yo efectivamente estoy acostumbrado, entre comillas, en estos últimos tiempos de mi vida, en estos últimos años, a lo que sea, a tener que lidiar con esa pregunta muchísimas veces. Porque puedes estar sentado 267 horas haciendo algo, comiéndote la cabeza, siendo una mejor versión de ti mismo, aprendiendo algo nuevo, creyendo que estás creando algo, empujando un límite hacia un lado. Y si no estás pasándolo mal y no tienes un señor detrás diciéndote trabaja, en el sentido tradicional de lo que tú piensas que es el trabajo en la cabeza, hostia, ¿cómo de complicado va a ser? Evidentemente para un niño que nazca en esta nueva utopía en la que trabajar es aportar, crear, desarrollarte, educarte, y no tiene por qué ser no placentero, pero para mucha gente de nuestras generaciones, ¿cómo difícil va a ser el tener que cambiar ese chip y sentirse útil cuando tengan que encontrar un propósito más allá de que alguien les imponga? Tienes que hacer esta fucking mierda y por eso te voy a pagar un salario de mierda. Sí. Que al final damos con una clave de hasta qué punto... Me parece mágico que nos vayamos quedando sin luces. La conversación es tan épica y las luces están fracasando terriblemente. Me parece épico. Solo queda energía para los micros. Y ya pronto las cámaras y seguiremos aquí hablando y dándole caña. Bueno, esto no es una señal para administrar nuestros... Es una señal para ideas. Comprar 2 luces más, gastar 20 euros, cabrones. Para dejar a la audiencia aquí en un cliffhanger aquí maravilloso. No, pues... Sí, bueno, es una gran pregunta, ¿no? De hasta qué punto lo tenemos hardwired aquí en el cerebro, la servidumbre o el trabajar o el estar cómodos sirviendo o trabajando en tal o ser nosotros mismos los dueños de ese destino, de esa creación. Pero al final yo creo que hay que crear como y esto también lo hablamos una vez, que todo el mundo tiene una capacidad de expresión privilegiada en un ámbito. Yo creo que todo el mundo... sea más o menos creativo en lo tradicional o en una cosa en otra, o tenga una mentalidad más abstracta o menos. Todo el mundo tiene un ámbito en el que tiene una capacidad de expresarse, ¿no? Sea bailando, sea cantando, sea creando con las manos. Siendo el payaso de la clase, lo que sea. Lo que sea. Entonces, posiblemente nos aboque a definir eso y potenciarlo. Quizás nos especialicemos en esas direcciones, ¿no? Porque ya no vamos a ser solo elementos del sistema productivo, o quizás mantengamos siempre por pura necesidad, porque quizás esto tarde muchísimo en llegar a un punto así, que siempre vamos a necesitar, bueno, gente que tenga una función en el sistema y que... Un mínimo que sea así, para que funcione todo y no explote el mundo. Sí, bueno, y para mucha gente será un grandísimo objetivo y una consecución brutal, ¿sabes? Eso, y porque todos lo vemos en clave de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? O sea, Pero sí, o sea, ¿qué es el trabajo? Yo creo que la definición perfecta futurista de trabajo va a pasar a ser... Ojo, que no es qué bien que lo hacen todas las máquinas y que los recursos se explotan de una forma razonable y eficiente, me voy a tirar al sofá. El encontrar ese propósito requiere sufrimiento. O sea, cualquier camino, el sufrimiento tiene que estar ahí. Sufrimiento a un nivel a otro. No me refiero a que te peguen latigazos o a que tu jefe sea un tirano, pero la nueva fucking definición de trabajo futurista, utópica, maravillosa, tiene que ser... el esfuerzo de tener que encontrar quién eres, quién es la mejor versión de ti mismo
y hacer justicia a esa versión. Y eso puede ser un trabajo durísimo. Porque igual tienes el fucking potencial de ser Kobe Bryant, pero es más fácil estar en una empresa haciendo lo que te dice tu jefe y no sé cuál. Esto no tiene por qué ser una cosa sencilla. El encontrar cuál es tu potencial. Igual eres el payaso de la clase y tu misión es mucho más dura que ir a la empresuca o echar o servir 4 copas en no sé dónde, y tu fucking misión es ser el mejor cómico de la historia de la humanidad. Y eso es mucho más duro y requiere de un sufrimiento, de un trabajo, de un entrenamiento y de una exposición y de un encontrar quién eres y cómo expresarlo mucho más complicada. Para que lleguemos a un punto en el que el objetivo de la gente sea definirse a sí misma al final y crear algo alineado con eso, yo creo que necesitaremos que todo el mundo, o sea, que disponer de recursos suficientes para sobrevivir, para vivir o para sobrevivir o para... Bueno, ahora mismo ya mucha gente sobrevive y aún así está obsesionada con... O sea, sobrevive de sobra, es decir, de un altísimo nivel de vida en Occidente y siempre está mirando al que tiene más y al que tiene más, y quizás eso sea un sesgo humano, una maldición que tenemos y que siempre exista con nosotros y siempre esté la gente trabajando por conseguir. Pero digo, al final necesitamos que haya una distribución equitativa o una distribución de esa riqueza que creen los robots o que cree el sistema automático de producción, ¿no? Que prescinde de los humanos. Vamos a necesitar eso y al final los que sean dueños de esos sistemas de producción van a tener también que forzosamente o voluntariamente a proporcionarlo al resto, si es que eso está centralizado, y entonces los robots de algún modo tendrán que garantizar que creemos ese Edén digital, ¿no? En el que seamos... En una primera instancia alguien será el dueño de los robots, pero eventualmente esos robots son tan maravillosos y están tan automatizados, los robots crearán robots. O sea, me imagino que los robots llegarán a los países pobres también. Y... Sí. Claro que por el medio Dios sabe cuántas trampas y cuánta gente querrá. Al final la pregunta es, y esto es va un poco a la naturaleza humana, ¿no? Que es, cuando el ser humano tiene su vaso lleno, lo que pasa es que, claro, luego está la concepción de ¿cómo de grande es tu vaso? Porque lo que acabas de decir tú es el punto exactamente de, sí, ahora mismo estás bien vestido, estás comido, estás alimentado, tienes un micro hermoso delante de tu boca. Coño, para mucha gente esto ya es la fucking utopía. Pero siempre quieres más, coño, siempre quieres más. Siempre. Entonces, vale, está ese punto ahí que también habría que discutirlo, pero vamos a coger ahí con un clip. Pero si tienes el vaso lleno, tienes las cosas básicas cubiertas, si esos robots están tal, eres capaz de llenar el vaso a los demás. Te quiero decir, cuando el primer mundo tenga más de lo que necesita, que ya lo tiene en muchos sentidos, vamos a ser capaces de extender ese estado al resto del planeta Tierra. Cuando tenemos nuestro vaso lleno, somos capaces de llenar el de los demás. Es posible que una gente sí, otra gente no, pero posiblemente nos centremos, seamos capaces de... Bueno, seguramente nos centremos al final en lo que nos hace genuinamente humanos. O sea, yo creo que al final cuando ya no tienes que estar compitiendo por recursos o por lo que sea, ¿no? Y tienes unas necesidades garantizadas y no sientes que tu mundo se puede tambalear en cualquier momento, ¿sabes? Que puede poner a la gente contra la pared. Al final yo creo que te centras en lo que es. Y crear tiene mucho que ver con socializar. Tiene que ver con satisfacer esa necesidad de ser humano, es decir, algo muy innato, muy impulsivo. Yo creo que habrá más de eso porque al final vas a poder pensar solamente en eso, en esa parte más placentera de la vida, quizás. Una gente dormirá más, otra gente... Bueno, no tiene por qué ser placentera, ¿no? No, placentera no, pero bueno, salvo que la sociedad te obliga. Ese será el gran riesgo, ¿no? Igual que ahora hay otros grandes riesgos. El gran riesgo será caer en la... Lo tengo todo cubierto, puedo comer. ¿Qué necesidad tengo de ser Kobe Bryant? La desidia. Pero coño, es que también si no hay otra cosa por la que luchar, la única cosa que tienes por la que luchar es ser el fucking mejor Alberto que hay ahí sentado, ¿sabes? Competiremos. Ser el mejor físico, ser el mejor creador, ser el mejor buceador, lo que sea que te den esos 10 años de tu vida en esa década, ¿no? Muy el formato griego de que van por etapas en su vida siendo la mejor versión de sí mismos en este sentido. Luego van todos a la guerra. Luego todos se convierten en trabajadores en no sé qué sentido. Luego son todos sabios. Luego son... ¿Me entiendes? Y tienen que... El sentido de pertenencia a un mito o a una comunidad al final igual te puede obligar siempre a competir, ¿sabes? Yo creo que vamos a seguir compitiendo, somos seres muy competitivos, más o menos, cada uno en lo suyo, pero no dejamos de tener algo ahí de querer distinguirnos o ser identificados entre la multitud. Y bueno, si todos nos dedicamos a crear, también va a haber frustraciones, también va a haber problemas. Coño, estamos dejando la cosa más obvia fuera, coño. Toda la lucha es por chingar, ¿no? Estamos hablando de eso. Por comer y por chingar, ¿no? Vale, comer... supervivencia del individuo, chingar, supervivencia de la especie. Coño, no estoy teniendo en cuenta, no me estoy dando cuenta, o no lo estamos mencionando lo suficiente en esta conversación, de que, claro, ¿qué motivación hay más para ser mejor si está todo solventado? Ya, coño, el gustar al pariente de enfrente, o al pariente.
Necesidades humanas. Vamos a dejarlo ahí. Coño, es que no nos... También. Igual no seremos nunca capaces de liberarnos de lo más primal que tenemos dentro. O sea, estamos por cojones condicionados a ser el chimpancé que somos. Coño, con todos los años que pasaron seguimos siendo chimpancés, ¿no? ¿Por qué, coño? Porque la tecnología cambia en 200 años, vamos a dejar de ser menos chimpancés. Vamos a refinarnos un poco, vamos a ser chimpancés diciendo, ulala, no soy un chimpancé, ulala. Pero ahora la verdad, estás pensando en unga. Yo creo que eso va a estar de fondo, salvo que nos modifiquemos y dejemos de ser humanos, y entonces ya tendremos otro tipo de aspiraciones. La era de Ultron. Sí, total. Pero todo el tema de la socialización, de eso, de incluso la procreación, es que al final va a estar de fondo. Qué bien queda procreación cuando yo digo chingar. Sí, yo soy muy fino aquí. En internet. No me quiero meter en problemas. Pues simplemente digo que esto va a estar de fondo. Y es muy interesante porque también creo que hay que analizar que es muy interesante que los seres humanos históricamente nos hemos sentido súper diferentes a los animales, las religiones también nos separa de los animales y justifica todo tipo de atrocidades con los animales y en cambio los seres humanos no, pero compartimos muchas cosas, todo prácticamente, la esencia biológica, y al final digo, ¿hasta qué punto ha estado detrás de lo más básico y vasto que te puedas imaginar, detrás de eventos históricos cataclísmicos? O sea, por ejemplo, de invasiones, porque hay un tío con exceso de testosterona, de guerras. ¿Cuántos imperios habrán caído por un pussy? Bueno, sé, pero ¿cuántos... ¿cuántas cosas han pasado? Por la cabezonería del machito alfa, sí, lo que estás diciendo tú. Sí. Por la biología humana. Por la biología humana, sí. ¿Y cuántas guerras ha habido evitables? ¿Cuántas que detrás de un gran compositor, detrás de una gran sensibilidad, detrás de un tal, cuánto deseo hay de socializar y detrás de cualquier creación, incluso detrás de el amor más abstracto por el universo, por la ciencia, por lo que quieras, por un arte? ¿Cuánto hay de fondo una cosa de comportamiento tribal, ¿me entiendes? O sea, de querer conectar con algo, que incluso nuestro cerebro nos está diciendo, quiero conectar con algo, necesito conectar con mi tribu, pero tu tribu no está ahí, está en algo, en otro plano, ¿me entiendes? Yo creo que a veces hay que analizar que eso está detrás de todas las abstracciones humanas, en la base, en el sustrato está nuestra biología. Y al final digo, pues sí que va a seguir guiando, yo creo. Y es muy interesante porque también la inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de una inteligencia artificial general que para 2040, 2050 seguramente ya sea capaz de estar totalmente, ¿sabes?, de superar las capacidades humanas. Digo, ya, pero para que puedas compararlo con un ser humano, para que le puedas dar responsabilidades en una sociedad o guiar decisiones o lo que quieras, tienes que darle un comportamiento humano en eso. Sí, una componente base biológica, sí. Sí, total. Joder, es muy interesante. Joder, es que es la hostia. Pues te das cuenta, hasta ahora estabas hablando, ¿no? Ciencia, creación, lo que sea que estés hablando. Hasta la gente más brillante en todos esos ámbitos, joder, busca la forma de escapar a veces de esa máquina de porque la gente se droga, porque la gente bebe hasta perder el conocimiento, porque la gente, sí, Dios, me parece mágico que se vayan apagando luces según van pasando cosas. Me está pareciendo, lejos de decir, mierda, se están apagando cosas, me está pareciendo, según nos vamos metiendo, ¿no? Deep waters. Sí. Está bajando la luz, estamos entrando en un ambiente. Estoy por levantarme y empezar a bajar esa, ¿sabes? Para entrar en el mood ya completamente. Total. Ya es el colofón. Hostia, somos tan incapaces a veces de huir de eso, pese a que luego lo que modelamos o lo que buscamos como lo perfecto es esa inteligencia artificial, ese comportamiento alejado de la biología y de las limitaciones de la carne. Ahora, la verdad, ese gran cantante, ese gran artista, ese gran científico, no todos, evidentemente, pero que está en el comportamiento humano, esa necesidad de evadirse. Me da igual si es la meditación, si es pillar un ciego el sábado hasta que no seas tú mismo y estés desconectado de ti, si es chupar un sapo y... Pero coño, al final hasta la gente que más vueltas le da necesita ese punto de tengo que desconectar de eso porque realmente está ahí, no sé qué coño es o cómo es, o si es algo, sin más, esta proteína que le habla esta proteína, que le habla este aminoácido, que se conecta a esta neurona que hace no sé cuánto. Y probablemente no sé si en algún momento, por lo menos nosotros como humanos, no sé si llegará una inteligencia artificial y nos decodificará al 100% y nos dirá esto es lo que hay. Y sois este cacho de carne tonto que se comporta así. Pero supongo que estamos limitados para, más allá de que una inteligencia artificial o algo lo decodifique, para nosotros desde nuestro punto de vista, para que tu cerebro pueda entender la naturaleza humana. La puedes experimentar,
pero no la vas a poder entender nunca al 100%. Y eso es una putada, pero también es algo maravilloso, porque en esa abstracción de la puedo experimentar, pero no la puedo entender, es lo que deja ese margen amplio a la interpretación, que hace que puedas expresar esa naturaleza humana en cientos de plataformas y de artes. Y eso también es hermoso, ¿no? Y es como el yin y el yang, es como la gran putada de no serás capaz de entenderte como humano porque el continente no puede entender el contenido que lo desborda, sí. Pero a la vez esa limitación es la que hace que crees todo un podcast para expresar la naturaleza humana, una canción, una pintura, un cuadro, porque es tan abstracto que solo puedes expresar con esas herramientas limitadas, ¿no? Es como una maldición y una a la vez. Efectivamente, como que nunca vas a poder conseguir una objetividad o una verdad absoluta, quizás, ¿no? Puedes aproximarte en muchos prismas. Hasta la ciencia, joder. Hasta la ciencia, efectivamente. La ciencia, sí, efectivamente, describe unas reglas del universo y tal, pero, a ver, estamos hablando casi de la experiencia humana, ¿no? Del habitar este planeta, este universo, es decir, de todo lo que nos atañe como seres biológicos. Al final dices, nos condiciona tantas percepciones, creencias, fes, formas de relacionarnos, sueños, aspiraciones. Todo es subjetivo. Y la belleza es que tengamos todos nuestros puntos de vista subjetivos y que no seamos capaces de contemplar nunca el cuadro completo. ¿Verdad? Joder, al final todo lo que generó tantas guerras, o sea, las diferencias entre nosotros, que es precisamente lo que tantos problemas generó, o lo que hace que o el simple hecho de que queramos diferenciarnos, porque no queremos ser tú igual que yo, coño, tienes unos players más guapos que los míos, yo tengo un coche mejor que él. Todo lo que sufrimos por diferenciarnos y al final son esas diferencias lo único que nos permite graspear, ¿no? Acercarnos un poco a entender esa naturaleza humana, porque evidentemente algo tan complejo, tú tienes, por así decirlo, si decimos que la realidad humana es el 100%, tú no tienes el 100% de la realidad humana dentro de ti, ¿no? Digamos que tienes un porcentaje alto, hay mucha vida interior dentro de ti, pero evidentemente no cubres el espectro entero de los humanos, pero es precisamente esa variedad y esa diversidad que muchas veces nos separa lo que nos acerca a generar un entendimiento cada vez más profundo de que somos, pese a que sea eso, inalcanzable hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Y es jodidamente irónico, ¿no? Te estás matando con ese otro del pueblo de enfrente porque tiene unas ideas distintas a las tuyas y joder, eso es lo que os acerca o os permite completar el puzzle, tu cacho de la pieza, su cacho de la pieza, ¿no? Pero estamos tan liados en marcar esas diferencias, en etiquetarlas y en ver cuáles están por encima una de las otras, que no vemos que realmente necesitamos todas esas piezas para completar el puzzle lo mejor posible. La única verdad, o sea, buscas encontrar una verdad o una objetividad a través de una pieza, solo una pieza, que es lo que hace que quieras matar a la otra pieza, porque te rompe todos los esquemas. Tócate los cojones. cojones. Si dijeras, estas dos piezas igual encajan dentro de algo más. Dices, gente que es radical, a veces dices, ¿cómo no sentir a veces hasta compasión? Porque dices, pero toda la información que te falta, toda la falta de humildad a la hora de ver el mundo a tu alrededor, de entender que eres hijo de unas circunstancias y este es de otras, y este es de otras, y este es de otra situación y tal. Y vienes con esa inercia histórica y dices, y eres un surfista del tiempo al final, dices, porque sí, es que eres una persona que pasa por ahí con eso, ¿no? Y que vas por ahí tratando de imponer una verdad. No, eres una pieza de un puzzle enorme y al final la belleza quizás está a buscar todas ellas. O sea, tratar de entender todas ellas, ¿verdad? Y lo irónico que es el hecho de que seas solamente esa pieza. O sea, que es una cosa es una píldora muy difícil de tragar para una persona. El entender que eres un cacho de mierda en el universo. Eres una mierda, eres un montón de particulillas, eres un carbono por aquí, carbono por allá, combinado con otras cosas. Eres una mierda pinchando un palo en el espectro amplio del universo. Pero para ti, que por lo menos sin chupar ningún sapo y ponerte en otro plano astral, solamente puedes percibir el mundo desde tus ojos o desde tus oídos o desde tu tacto. Y hay gente que no tiene los ojos tan bonitos como los tuyos, en el sentido no puede ver tantos colores, o está ciega, o no tiene el oído. O sea, todavía somos privilegiados, mucha gente en ese sentido. Pese a que eres la última mierda que cagó Pilatos, como decía Manolo Preciado. En paz descanse. Para ti, a tus ojos, lo eres todo. Y es una fucking ironía terrible con la que a lo largo de la historia, que al final tiene mucho que ver con el ego, perdón, y con muchas otras cosas, pero es como una ironía enorme. Tienes que darte cuenta, y muchas veces es necesario para trascender a muchas cosas, o para darle la importancia que requieren muchas cosas. El darte cuenta que eres un cagarro, que no eres nada, teniendo que vivir el drama de que para ti lo tuyo lo es todo. Este hilo que me está aquí molestando, la pierna, para ti es la hostia, pero no es nada, eres un cacho es un polvo más en el universo. Pero a la vez, digo,
¿no es absolutamente increíble pensar en la inmensísima, inconcebible cantidad de casualidades cósmicas en todo el tiempo, desde que existe el universo, desde que el tiempo es tiempo, que se han tenido que dar de choques de átomos con otro, y no con este otro, para llegar a estar en este podcast, aquí. A estar aquí. Que seas tú, que seas esa combinación de células puntual que se dio cuando tú, ¿sabes? Cuando naciste, ¿sabes? Cuando fuiste creado. Es decir, toda la gente, o sea, es absolutamente inconcebible por el cerebro y no podemos ni pensar en ello, ¿no? Ni procesarlo, ¿no? Pero es algo que cuando te pones a mirar atrás, ya solo a nivel de humano, ¿no? Es decir, cuando tus padres decidieron, ¿no?, concebirte, o cuando se dio esta circunstancia y no esta otra, y cuando tal, que tú seas exactamente quién eres, esos ojos, esa mente que ve el universo, aunque seas materia orgánica y prescindible, o sea, que seas esa mente, es que es es la fucking mayor lotería de la fucking historia que te puede haber tocado. Es absolutamente la mayor, que seas los ojos, esos ojos a través del universo a través del cual se mira a sí mismo, como dice esa frase, ¿no? Pero que seas esa combinación particular que está pensando ahora, que no es otra, es increíble. O sea, a mí me parece a veces que me quedo atónito ante ese pensamiento, me quedo como así. Te voy a hacer una pregunta, yo no tengo la respuesta o no llego a... Y probablemente, no sé, a ver si tú alguna vez... Si cualquiera de esas, estamos hablando, ¿no?, de una cadena de circunstancias que se lleva dando años y años y miles de años y millones de años atrás, que si no hubiera sucedido de la misma forma exactamente, haría que tú no estuvieses sentado en este mismo momento, con ese micrófono, en este año, con esa pierna cruzada, siendo Alberto y viendo el mundo desde tus ojos. Si hubiera cambiado la mínima esas cosas, yo qué sé. Claro, todo esto al final, la pregunta es qué es la consciencia, no sé qué. Empezamos a entrar en temas de los que nuestra cabecita de chimpancé ya no nos da para mucho, ¿no? Pero si, vamos a decir... De toda esa cadena de circunstancias que se remontan a millones de años atrás, vamos a ir a una no tan lejana, ¿no? Que es el esperma de tu padre, ¿no? En concreto, que llegó al óvulo de tu madre y que hizo que tú seas tú. Si en vez de ese esperma hubiera llegado otro, tú no serías tú, pero hubieras llegado a ser tú en otra... O sea, estamos en algún... ¿Sabes lo que te digo? Si mi padre hubiera chingado a mi madre en otra postura y el espermatozoide que hubiera llegado hubiera sido otro y yo no fuera Alejandro, fuera Alejandro, pero no fuese yo. Yo estaría ahora mismo, mi consciencia hubiera llegado a otro niño en otro lado. O sea, es que es la hostia, primo. Somos súper privilegiados de estar aquí sentados y poder ver el mundo, simplemente ser observadores de esta realidad. Observadores, sí. Esa es la gran pregunta, ¿no? Nadie sabe, o sea... ¿Te pispas de la peli esta Disney de Souls? Sí, yo no la vi, pero ¿te das cuenta? No me di cuenta. Como que juega con es un pianista, bueno, un músico de jazz, que en un momento determinado, como que, bueno, su alma se... El rollo es que habla de que hay un montón de almitas que antes de tener un cuerpo asociado están en algún lugar. ¿Tú crees que la consciencia, por así decirlo, la almita de Alberto estaba por ahí y no llegó a ser el hijo de... y no está aquí sentado, y el que está aquí sentado es otro, pero tú hubieras llegado a otro cuerpo? O sea, tenemos todos asociados una oportunidad, un ticket en la vida de poder ser observadores y estamos en la cola. O si tú no hubieras sido el espermatozoide que tu padre puso en tu madre, si te hubieras saltado la oportunidad y jamás hubieras sido el tipo que está ahí sentado. Mira, este tema es muy interesante porque creo hay que entrar en lo místico ya. Esta es la metafísica, es decir, esto es un terreno de la metafísica ni de la física siquiera. Hay gente que estudia, evidentemente, y aquí hablo como físico también, o sea, pero con mis opiniones y con mis creencias, ¿no? Yo digo... A ver, hay gente que evidentemente dedica toda su vida y muchísima gente a entender la conciencia, porque la conciencia es uno de los grandes misterios, es decir, dónde nace la experiencia humana, ¿no? ¿Qué la define? ¿Dónde está? ¿No? Gente que lo estudia desde las neuronas individuales hasta gente que estudia experiencias cercanas a la muerte o hasta los psicodélicos, todo. Sí, asuntos más hay espirituales. ¿no? Y sí, hay teorías increíblemente avanzadas sobre dónde se producen las neuronas del cerebro, etcétera, pero hay muchos misterios. En fin, no es mi ámbito ni nada, pero ¿conoces ahora mismo hasta dónde entiende el ser humano o la conciencia? No, o sea, creo que todavía no tenemos una respuesta a dónde... Una respuesta, desde luego, pero ¿sabes hasta dónde está desarrollado esa...? No, pero bueno, podemos indagar un poquito y tratar... Deberíamos. No ahora mismo necesariamente, pero, pero de cara a otro podcast. Es un tema súper interesante y además que toca con muchos otros. Pero para mí, a ver, creo que la ciencia es un método hacia el conocimiento, pero es un método empírico en el que interactúas con el mundo material. Las leyes, defines patrones, los parametrizas, etcétera.
Pero claro, estamos hablando de un ámbito en el que, a ver, salvo la gente que dice que cree en fantasmas o que ve no sé qué cosas o que tiene visiones, claro, es imposible reproducir eso de forma empírica. Al menos no se ha conseguido hasta ahora, que yo sepa, con una ley que digas el ectoplasma existe. No, Sí, sí. no, evidentemente no. Entonces, estamos hablando de un terreno casi de la metafísica, la creencia, lo que está por encima de todo este mundo material. Pero claro, también estás percibiendo tu mundo, estás percibiendo el mundo, lo interactúas con él desde tu prisma, a través de tu conciencia. Entonces estamos casi ya hablando de algo que está fuera, en mi opinión, como de ese plano. Al menos tú puedes recrear una conciencia en un ordenador, incluso en un ente biológico con células en un laboratorio, y a mi modo de ver, yo soy incapaz de saber si eso exactamente siente lo mismo que yo. Es decir, yo solo tengo mi propia perspectiva. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y eso es una cuestión casi de fe, ¿no? A ese nivel de ¿existe la conciencia más allá de la vida? Es un tema de creencia personal. Y aquí entra la naturaleza humana. Al final dices, la ciencia te puede llevar a decir esto, lo otro, lo otro, lo otro. Te define un camino hacia el descubrimiento, hacia establecer leyes, lo repetible y tal. Pero es que esto ya es el terreno de la que es la Te dejo vida. seguir, pero ¿crees que el ser humano es incapaz de, como ser humano, dar una respuesta a esta pregunta? Yo diría que sí, que somos incapaces como ser humano. Yo diría que es muy difícil. Sí, que es imposible. Que desde un terreno materialista, es decir, desde un terreno... Sí, sí, sin que vayas al cielo después de morir, te lo diga San Pedro. Antes de eso. Exactamente. Tú aquí sentado como humano... Que subas y bajes. No conozco a nadie que lo haya hecho, entonces no puedo decir. Claro, que empíricamente alguien te haya dicho, mira, esto es lo que hay después de la vida. Gente que estudia experiencias cercanas a la muerte y dice cosas increíbles, que tal, pero es que es un terreno, claro, de nuevo, no hay gente que hace un registro, que ve los patrones comunes, que tal, bueno, pero no dejamos de ubicarlo muchas veces en unas explicaciones científicas y tal, y que dices, bueno, igual no se ha acabado el oxígeno todavía del cerebro en ese momento, igual todavía tal, igual pasan cosas que se nos escapan, pero no lo solo es... Hay gente, evidentemente, que lo hace así, pero la ciencia todavía no lo enfoca desde un punto de vista de Dios mío, esto es una prueba. Sí, sí. No, o sea, no hay una prueba. Pero esto ya es un tema de la espiritualidad de cada uno. Y en mi opinión, esa espiritualidad en ese terreno no es incompatible con la ciencia pura y dura materialista, en mi opinión, ¿sabes? No, y probablemente es una forma de complementar lo que cada persona, desde el punto de vista más empírico, más científico, más objetivo, por así decirlo, es capaz de llegar a entender. Entiendes hasta dónde te da tu cabeza y las herramientas que tiene el ser humano a día de hoy, la ciencia, lo que ha avanzado, por así decirlo, y el resto lo tienes que completar de alguna forma. Puedes simplemente me la suda y solamente entiendo lo que entiendo y lo que soy consciente que es así porque está demostrado de una forma o de otra, y el resto lo dejo al tal, o lo que de todos modos no creo que sea la postura correcta es dejar que esa parte más metafísica o más espiritual empiece a entrar en, yo qué sé, en otros episodios, y es una cosa que también tengo ganas de hablar. Me gustaría empezar a hablar ya, ¿no? Por poner nada más, ¿no? Pepito que cree que la Tierra es plana, Pepita que cree que el zodíaco, que si tú eres Virgo y ellas no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que ahí está el límite, ¿no? Está muy bien que, vale, sabes hasta aquí. Cada persona, evidentemente, según la época en la que haya vivido y su propio interés o su formación, o como lo quieras llamar, sabrá hasta X punto, ¿no? O podrá decir, vale, estos son verdades. Sí, que igual es toda una mentira, vimos en el show de Truman, pero bueno, dándonos esa concesión sabemos hasta aquí. El resto, que evidentemente te queda hasta explicarlo todo, ¿vale? Rellénalo con toda esa componente más espiritual, ¿no? Pero es peligroso cuando esa otra parte del final empieza a invadir todo esto. Y hoy en día, con lo que hablábamos antes, esta era la desinformación y demás, es una cosa peligrosa, entre comillas, porque muchas cosas que hasta hace poco entendíamos como verdades, o se entendían como verdades, ahora se están criticando, entre comillas, o se les está dando más duda de la que... Yo qué sé, la Tierra no es plana, hermano. ¿Sabes lo que te digo? La Tierra no es plana, no está todo el mundo conspirando aquí para decirte que es un redondel. La gravedad existe, por eso las cosas caen para abajo. Y no es que caigan para abajo, caen para el centro del pedrusco. Esto da para un podcast entero, porque la verdad es que y para dos. Y para dos o para tres, porque es que puedes hablar de miles de ejemplos de tecnologías que te estás beneficiando hoy en día, que se basan en las leyes de la física, que se basan en los preceptos más básicos que sabemos y esto está en la base. Es decir, es que el saber que la Tierra es un planeta ¿sabes? Esférico, más o menos, que orbita en torno al Sol, es que está en la base de todo. Todo, pero no falta saber mucho. La pirámide de la ciencia, ¿no? Entonces, hay miles de pruebas. O sea, pero el caso es que, evidentemente, no, es muy peligroso hoy en día con la necesidad de educación científica que hay en el mundo, porque toda la pseudociencia, el mayor... tiene éxito porque ofrece soluciones sencillas o asequibles o
tentadoras. El camino fácil. El camino fácil, sin toda la base teórica, sin toda la parte, incluso a veces respuestas decepcionantes, porque la pseudociencia suele atajar siempre cuestiones que la gente necesita saber por un tema de personal, de paz interior a veces, ¿no? Y muchas veces dices, joder, pues le da la sensación a la gente de que, como yo sé esto y lo otro es una conspiración, entonces yo soy especial, pertenezco a ese grupo selecto que sabe esto. También hay un juego ahí de identidades. Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Esas necesidades de sentirte especial, diferente, aunque seamos todos la misma mierda. Eso es, que tienes un poder, ¿sabes? La pseudociencia es un tema muy largo, pero que todo esto, la gente necesita entender la ciencia, entender que a veces incluso las respuestas científicas son muy superiores a lo que nos dice la imaginación humana, ¿no? En un montón de cosas, sobre todo, por ejemplo, muchas cosas no son evidentes, evidentemente. La astronomía y la astrofísica, las cosas que ocurren allá afuera a veces superan a todo lo que ha escrito cualquier escritor de ciencia ficción. Pero es muy importante no confundir esto que hablamos de la metafísica, de ese terreno del sentido de la vida, de tal, que es algo sumamente personal, muy personal. privado. Es una especie de religioso, pero no dejes que esos relatos del mundo antiguo a veces influyan o denieguen hechos científicos probados y probables por ti si hicieras el esfuerzo ahora de hacer incluso por la experiencia de tu día a día, sí. Sí, que eso es el mayor peligro, el confundir el que la religión, el fanatismo o la pseudociencia invada un terreno de algo que no debería invadir. Pero bueno, ha sido también una charla muy, muy interesante. Hemos ido perdiendo luz según ha avanzado el tiempo. Sí. Le ha dado ese toque místico, ¿no? Sí, además muy... Sí, místico. A medida que hemos avanzado hacia esos temas. Sí, yo creo que ha sido una experiencia ligeramente también mejor que la primera que hemos tenido. Uh-huh. Y, joder, como que estoy en ese puntillo como de euforia, ¿no? De, joder, qué conversación tan... Sí. Sí, tan gratificante. Yo creo que es porque ya estamos pensando en The Sweet Science. Ya tenemos un nombre, ya tenemos un concepto, ya todo empieza a tomar cierta forma y ya... Tenemos todo ya, todo listo. Las luces no. Las luces están todavía, estamos trabajando en ello. Nos dejan tirado, pero bueno, no pasa nada. Tiene solución eso. Pues nada, Alberto, pues nada. 2 horitas, 17 minutos. Pues muy prometedoras esas 2 horas. Sí,